Capítulo 2. Pensamientos. Vegeta se movió sobre la dura superficie del panel de control, abriendo lentamente los ojos contra la luz brillante. No tenía idea de cuánto tiempo había estado inconsciente o dónde estaba. Sin embargo, sabía aproximadamente cuándo estaba. Había viajado unos años al futuro, en algún lugar después de los eventos en Namek. En ese momento, había estado viviendo en la Tierra, esperando el regreso de Kakaroto. Vegeta se pasó una mano por el pecho, sabiendo que acababa de superar la batalla más dura de su vida. Sobrevivir a un ataque cardíaco. Había salido adelante por poco, pero las secuelas fueron casi igual de desafiantes. Las dolorosas punzadas en su corazón se habían calmado hasta convertirse en un dolor sordo, aunque se estaban extendiendo alarmantemente a su brazo izquierdo. Los pensamientos de la muerte prematura de Kakaroto surgieron en su mente. Kakaroto había sucumbido a una afección cardíaca justo antes de la llegada de los androides, robándole la oportunidad de derrotarlo en batalla. A estas alturas, el payaso todavía debería estar vivo, supuso Vegeta. Reuniendo los restos de su energía, Vegeta levantó su torso, preguntándose brevemente si él también estaba sufriendo el misterioso virus que había afectado al otro Saiyajin. Dejando a un lado ese pensamiento angustioso, Vegeta luchó por levantarse y ponerse de pie, lo que requirió más esfuerzo del que le hubiera gustado. Considerando que el dispositivo de tiempo necesitaba varias horas para recargarse antes de que pudiera viajar nuevamente, decidió investigar el significado de la fecha en la que acababa de llegar. Salió de la cápsula con piernas temblorosas, sintiendo como si sus músculos se hubieran convertido en pudín, inhaló una bocanada profunda de aire fresco, expandiendo y estirando su caja torácica para aliviar algunos de los dolores persistentes. Al observar los alrededores, Vegeta se dio cuenta de que no sabía dónde estaba. El denso bosque que lo rodeaba en todas direcciones limitaba su visibilidad y, a excepción de un roedor asustado, una ardilla, como recordaba que los humanos las llamaban, que se lanzó a un árbol, se encontró solo. Al activar su sexto sentido para acceder a la red de energías, una ola de fuerzas vitales vibrantes inundó instantáneamente sus sentidos. Entre ellas, algunas se destacaron. A lo lejos, un puñado de energías elevadas parecían concentradas en un solo punto. Podía sentir la presencia del Namekiano, la descendencia de Kakaroto, y algunos terrícolas más débiles. Le tomó un par de segundos comprender que la energía parpadeante más penetrante y volátil del grupo era, de hecho, la suya. Se había preparado para la perspectiva de encontrarse con su yo más joven, pero la realidad de esto estaba más allá de todo lo que había imaginado. Era inquietante y profundamente disociador. Había una pequeña partícula de energía cerca que reconoció como Bulma, su patrón de energía era idéntico a la versión que alguna vez había conocido. La fuente se sentía vibrante y en plena floración, ligeramente diferente de la Bulma adolescente que acababa de dejar atrás. Vegeta sintió que algo se le oprimía en el pecho, una presión que era difícil de distinguir del dolor persistente después de su ataque cardíaco. Se tragó vigorosamente una inesperada oleada de nervios. No había tiempo para pensar en eso, porque de repente, sus sentidos captaron dos nuevas y fuertes energías que ingresaban a la atmósfera de la Tierra. Freezer y King Cold. Vegeta se quedó allí estupefacto cuando la realidad lo golpeó como un rayo, entendiendo finalmente por qué Bulma había programado previamente esta fecha en particular. Era el momento ideal para enviar refuerzos a la próxima batalla porque Kakaroto había llegado tarde. También faltaban exactamente 3 años para que comenzara el genocidio de los androides, y posiblemente se pudiera emitir una advertencia a tiempo. En su propia línea temporal, la llegada de los Saiyajins había dado lugar a una batalla de proporciones épicas que duró un día y dejó algunas partes del planeta inhabitables de forma permanente. Kakaroto había llegado demasiado tarde después de viajar de regreso desde Yalrat, y solo pudo asestar algunos golpes finales. Aunque estaba lejos de estar lo suficientemente en forma para enviar a los Saiyajins al infierno que se merecían, Vegeta saltó al aire hacia la inminente pelea, dejando atrás el dispositivo de viaje para recargarlo. Vegeta condensó su energía en una pequeña bola para pasar desapercibido. Apretando los puños con fuerza y sintiendo que algo de su fuerza regresaba, Vegeta se elevó hacia el cielo, en dirección a su destino. En algún lugar de otra línea temporal, Bulma adolescente se apartó de la cara algunos mechones azules, humedecidos por el sudor. Había estado furiosa sin parar durante los últimos 5 minutos. ¿Cómo se atreve a dejarme aquí sola, preocupándome por su estúpido bienestar? Murmurando maldiciones de colores en voz baja, Bulma se abrió paso hábilmente entre hojas y ramas que giraban antes de que la Dragón Ball apareciera en su línea de visión.
Allí estaba, suspendida al alcance de su brazo, balanceándose tentadoramente en el aire. Ahora era su oportunidad. Pausó su serie de improperios, presionó una serie de botones y agarró firmemente la palanca de control. Con fervor, la manipuló en un intento de guiar los brazos robóticos a través del aire, pero la resistencia resultó desafiante. Casi lo había logrado. Estaba a punto de capturar la pelota con su agarre de metal cuando una ráfaga de viento repentina y poderosa surgió en su dirección. Una ráfaga de hojas cayó sobre su visor, obstruyendo su vista. ¡Maldición! ¿Por qué esta pelota tiene que estar atrapada en un maldito tornado? Bulma lanzó sus brazos robóticos al aire por exasperación, pero la potente fuerza del torbellino era tan grande que tiró de su vehículo bruscamente hacia la izquierda antes de que pudiera bajarlos. A este ritmo, se quedaría sin combustible rápidamente. Ella gruñó y movió su traje mecánico hacia terreno más seguro con grandes y pesadas zancadas. Todo este problema por un estúpido príncipe de quién sabe dónde, murmuró. Un estúpido, arrogante, infinitamente fuerte y completamente insufrible idiota de príncipe. Vegeta definitivamente estaba en su propia liga de rudeza. Ella negó con la cabeza. Este tipo era demasiado viejo para tener fantasías con él. Tal vez en un lugar diferente y en un tiempo diferente, podría tener una muestra de ese duro misterio del futuro. Sabía que no era inteligente pensar en él de esta manera. Necesitaba dejar de enamorarse de villanos atractivos. Era exactamente lo que la había atraído a Yamcha, y no había resultado bien para ella. Cuando había corrido lo suficiente y la tensión en su traje había disminuido, se giró para echar un vistazo a la columna de aire que giraba rápidamente. Desde la distancia, el tornado era una vista hipnótica, con ramas de viento que se arremolinaban creando una danza cautivadora de aire y escombros. Yamcha y las lágrimas brotaron de sus ojos, pero cerró los párpados con fuerza antes de que cayeran. Ese estúpido príncipe tenía razón. Yamcha no merecía ni una sola lágrima. Al pensar en su invitado de otro mundo, una punzada de culpa le atravesó el pecho. Había venido de un futuro terrible, donde se había quedado completamente solo y luchando por su vida durante Kami sabe cuánto tiempo. No era de extrañar que su salud le estuviera fallando y que estuviera un poco trastornado de la cabeza. El rostro de Bulma irradiaba una determinación renovada. Iba a atrapar a ese hijo de puta naranja y demostrarle a todos sus amigos y al príncipe que esa genio extremadamente hermosa podía defenderse de las fuerzas de la naturaleza, junto con su caballo de hierro inventado por ella misma. Con piernas pesadas, aceleró en dirección al punto en movimiento en la pantalla de su radar. Ya voy, pequeño bastardo naranja. Bulma se preparó para un serio manejo de la máquina y entró en el tornado de cabeza y con fuerza bruta. En otra línea temporal, el príncipe atravesó el cielo, precipitándose hacia la reunión de energías potentes tan rápido como pudo en su estado físico. Podía decir que King Cold y Freezer habían aterrizado, pero la batalla aún no había comenzado. De repente, una poderosa perturbación se extendió por la intrincada red de energías, lo que provocó que Vegeta se detuviera en el aire, presa del desconcierto. Una fuerza misteriosa apareció en la superficie de la Tierra. Se parecía vagamente a su propia firma vital y era increíblemente poderosa. ¿Otro Saiyan? ¿Quién diablos podría ser? Vegeta se impulsó hacia adelante tanto como su condición física se lo permitió, ansioso por descubrir la identidad del recién llegado. En la boca de su estómago, la sed Saiyan por desafiar a este oponente desconocido burbujeaba. Había pasado un tiempo desde que había experimentado tanta anticipación. Luchar contra los androides había perdido su emoción rápidamente. Se aseguraron de que nunca estuviera lo suficientemente en forma para ofrecer una pelea decente, destrozando cualquier esperanza de victoria. Con cada miembro roto, ese sentimiento se había vuelto gradualmente latente. Les resentía por obligarlo a una retirada constante en lugar de permitirle participar en una verdadera batalla. Observando el paisaje transformado debajo de él, cambiando de exuberante vegetación a desoladas llanuras de tierra, Vegeta sintió que se estaba acercando a su destino. Tenía sentido. En su línea de tiempo, la batalla se había desarrollado en un desierto. Podía detectar las energías de Piccolo y Gohan acercándose gradualmente a los dos Saiyajins, con la nueva fuerza enigmática eclipsando a algunos de los guerreros más débiles. Si quería presenciar el comienzo de la pelea, necesitaba acelerar el ritmo. Al llegar al campo de batalla, Vegeta se colocó detrás de la cresta de un cráter, usando una formación rocosa para ocultar la mayor parte de su cuerpo. Pasó una mano por su melena erguida y la aplanó para evitar ser detectado.
Estiró el cuello para tener una mejor vista de la nave nodriza de Freezer situada en el punto más profundo del cráter, entrecerró los ojos para descifrar los eventos que se desarrollaban desde su posición actual. Reconoció a King Colt y su engendro demoníaco de pie orgullosamente frente a su nave nodriza, rodeados por una manada de soldados más débiles. Podía sentir la presencia de la energía desconocida, pero no podía verla. Sintiendo a su yo más joven y a los guerreros de la Tierra acercándose al lado opuesto del cráter, se preguntó brevemente si llevarían semillas Senzu. ¿Seguro que podría usar una o dos? ¿Qué? Exclamó Vegeta en un grito silencioso. Casi lo había pasado por alto. En un instante, los subordinados del dúo del diablo quedaron reducidos a carne picada. Un adolescente de cabello morado se encontraba desafiantemente rodeado por los restos corporales, luciendo una gran espada en su mano. Lo que sucedió a continuación dejó a Vegeta sin poder creer lo que veía. El adolescente apretó los puños hasta convertirlos en bolas apretadas, dejando que su creciente nivel de poder aumentara. Su cabello se volvió de un brillante tono amarillo dorado y sus ojos comenzaron a brillar con luz divina. Vegeta respiró profundamente por la sorpresa. No había ninguna duda al respecto. Este chico era un Super Saiyan. En otro destello cegador, el adolescente blandió su espada, cortando a Freezer en tiras de carne. A continuación, el adolescente ejecutó una serie de complicados movimientos de brazos, que Vegeta consideró puramente para mostrar, antes de generar una bola de energía altamente concentrada. Con precisión, incineró rápidamente los restos en el aire de Freezer. Aún sin poder creer lo que veía, Vegeta se preguntó: ¿quién diablos es este tipo, eliminando a uno de mis archienemigos de toda la vida en cuestión de segundos? ¿Y por qué diablos este Saiyan tiene el cabello púrpura? En los siguientes momentos, todos los espectadores contuvieron la respiración mientras el Rey Colt sufría el mismo destino que su hijo. El inconfundible olor a carne quemada y humo acre llegó a las fosas nasales de Vegeta, un olor que le resultaba demasiado familiar. De pie, congelado detrás de la cresta del cráter, su mente se llenó de 1.000.000 de preguntas mientras intentaba captar todas las pistas que delataran la identidad de este misterioso Saiyan. Observó cómo los guerreros de la Tierra se rebelaban uno por uno ante el desconocido asaltante. Vegeta observó con ardientes signos de interrogación cómo se enzarzaban en una charla ininteligible durante 1 minuto antes de despegar del suelo y elevarse por el cielo hacia el este. Movido por saber más, Vegeta los siguió en silencio a una distancia segura hasta que los guerreros más jóvenes redujeron el ritmo y descendieron al suelo. Junto con su esfuerzo por volar, el hambre de respuestas de Vegeta empeoró la tensión en su pecho. Distraídamente, se frotó la piel sobre su corazón mientras se agachaba detrás de un arbusto de hojas densas y las ramas bajas de un árbol cercano. Confiando en sus agudos sentidos de Saiyan, estaba lo suficientemente cerca como para distinguir algunas caras. Parecía que se estaban preparando para esperar algo o a alguien. Probablemente Kakaroto, supuso Vegeta. Aceptando la ardua duración de lo que sabía que sería una larga espera, se permitió descansar y conservar algo de energía. Se reclinó contra la corteza nudosa del árbol, con los pies sobre una rama pesada. Una vez que posó sus ojos en la mujer con la que alguna vez compartió su hogar y su cama, le resultó difícil apartar la mirada. Ella simplemente estaba allí, hablando tranquilamente y bebiendo refrescos, brillando con la fiereza de los soles del planeta Vegeta. Como una polilla ante la llama, se sintió irresistiblemente atraído por la ardiente confianza que irradiaba cada una de sus palabras y la arrogancia de su columna vertebral. Bulma y cuánto echaba de menos su bocazas y esa lengua exasperante que solía hacerle la vida imposible, o eso creía él. La versión adolescente de Bulma todavía no había florecido del todo en esa área en particular. Es cierto que había visto que era una chica impetuosa en su adolescencia, pero prefería la versión más madura. Vegeta frunció el ceño con disgusto cuando el ex débil rodeó con un brazo el espejismo de su Bulma. Había esperado que la infidelidad de Yamcha hubiera puesto fin a esto. Parecía como si se hubieran reconciliado o todavía estuvieran juntos. Esto llevó a Vegeta a preguntarse si las líneas de tiempo que había visitado estaban separadas entre sí, ramificándose en diferentes direcciones por así decirlo. En ese caso, enterrar una nave espacial para usarla en su propia línea de tiempo no funcionaría de todos modos. No es que fuera un buen plan para empezar, a medida que pasaba el tiempo, el cielo se aclaraba y la claridad se extendía de horizonte a horizonte sobre el terreno semidesértico sembrado de rocas. Mientras la silueta de su difunta amada se recortaba contra el paisaje desértico, un torrente de dolorosas e incómodas comprensiones flotaba en la superficie de su ser.
Cuando se habían involucrado, sus apasionados sentimientos mutuos los habían vuelto locos en direcciones opuestas. Habían sido unos meses tormentosos de gritos y sesiones íntimas de reconciliación antes de que Bulma se diera cuenta de que estaba embarazada y su romance llegara a un final abrupto. En ese momento, él había estado demasiado preocupado como para notar que ella era capaz de abrir su corazón y compartir todo su contenido con él. Ella se lo había ofrecido tentativamente a través de pequeñas muestras de confianza y atención, pero él generalmente las ignoraba. Tan pronto como ella comenzó a mostrarse, incluso había salido del planeta Tierra para encontrar a Kakaroto. Mirando hacia atrás, había sido un movimiento cobarde de su parte. Vegeta tragó saliva y volvió a concentrarse en el resto del grupo que lo esperaba. Cuando Piccolo se desplazó hacia la derecha, apareció exactamente la misma mueca que había reconocido en el espejo. Su versión más joven parecía musculosa y bien alimentada, mientras miraba con enojo a los demás desde debajo de su frente poblada. Estaba claro que matarlos uno por uno no estaría muy abajo en su lista de prioridades. Unas horas después, la cápsula de Kakaroto se estrelló contra el suelo con una fuerza poderosa y produjo un cráter abrasador. Vegeta observó la escena que se desarrollaba ante él con una mano en el pecho, donde una nueva oleada de dolor punzante estaba creciendo. El chico de cabello morado corrió en dirección a Kakaroto tan pronto como aterrizó. Vegeta arqueó una ceja cuando el chico y el fenómeno del circo, esta vez con ropas iguales, compartieron una charla privada y se enfrentaron. Ahora estaban un poco más cerca de su escondite, pero no lo suficiente como para captar las palabras que intercambiaban. Entonces, el niño le tendió algo a Kakaroto y Vegeta entrecerró los ojos, tratando de distinguir lo que le estaba entregando, pero era demasiado pequeño para discernirlo. Las cosas se volvieron aún más extrañas cuando el niño se preparó para irse y desencapsuló un vehículo que le resultó familiar. Otra conmoción recorrió a Vegeta, lo que inmediatamente aumentó el dolor en su pecho. El chico se iba en una máquina del tiempo. Además, parecía casi idéntica a la suya, excepto que su propia máquina se abría con una escotilla en el frente, y la máquina del chico parecía abrirse a través de una gran cúpula de vidrio. Aparte de eso, el parecido era inconfundible. Vegeta se bajó del árbol y observó a los demás guerreros saltar al aire uno por uno, golpeando el suelo con el pie sin descanso hasta que no hubo moros en la costa. Cuando todos se dirigieron a casa, Vegeta se elevó a gran velocidad para alcanzar el vehículo ofensivo con el chico igualmente ofensivo dentro. Trunks saltó de su silla cuando una figura se materializó inesperadamente justo frente a su parabrisas. Parecía ser su padre. Sin embargo, algo no estaba bien. Esta versión de Vegeta tenía una mirada atormentada, con ojos hundidos y un físico delgado marcado por cicatrices parcialmente curadas donde los agujeros perforaban su traje. El doppelganger presionó su mano contra el vidrio, la otra apuntando hacia abajo, con una mirada tan intensa y desafiante que Trunks se sintió obligado a obedecer, como si no hubiera otra opción. Después de aterrizar, Trunks salió silenciosamente del vehículo con forma de nuevo. Vegeta miró al adolescente con desconfianza, su mirada recorriendo el cuerpo del chico de arriba a abajo. Más alto que él, con músculos menos compactos en sus extremidades, sin duda debido a su edad, el chico reflejaba la mirada cansada de Vegeta con una similitud inquietante. Vegeta no estaba seguro de qué hacer con eso. Trunks se había encontrado con su padre por primera vez esa mañana y ahora se encontraba con una versión más vieja y curtida de él, pero aún tenía el mismo aire de orgullo y arrogancia, aunque un poco más atenuado. Trunks, que planeaba tantear la situación, no dijo nada. Explícatelo. Exigió Vegeta, absorbiendo lentamente energía al rojo vivo mientras sujetaba con la otra mano el spandex roto en su pecho, justo encima del corazón. Trunks sintió que un sudor frío le recorría la espalda mientras buscaba las palabras adecuadas. No, no puedo decírtelo. Podría arruinarlo todo si te lo dijera, tartamudeó, con los ojos fijos en la bola blanca que flotaba sobre la palma de la mano de su padre. El Vegeta mayor se acercó lentamente. Habla, insistió, alimentando de forma ominosa más energía a la bombilla, ocultando cuidadosamente que su fuerza energética se estaba agotando. Trunks inhaló bruscamente, buscando frenéticamente en su mente una explicación. ¿Podría ser su abuelo? No, Freezer lo mató, no. Solo puedo decírtelo si primero revelas tu identidad, habló Trunks con un aire fingido de certeza, tratando de mantenerse erguido. Vegeta suspiró. Parecía que el chico tenía miedo de alterar el curso del tiempo, como él mismo. Extrajo algo de la energía de la esfera. Matar a uno de los últimos Saiyajin restantes por alguna información parecía ir un poco demasiado lejos.
Bien, cedió Vegeta. Vengo del futuro y noté que tenemos formas de viajar similares, insinuó. Decidiendo que era suficiente información por ahora, Vegeta pronunció. Ahora habla tú. ¿Quién diablos eres, muchacho? Los ojos de Trunks se abrieron con incredulidad, sus ojos azules brillaban a la luz del sol de una manera que le resultó familiar al hombre que estaba frente a él. Espera. ¿Qué? ¿Estás vivo en tu futuro? Eres Vegeta, el príncipe de los Saiyajin, ¿verdad? Al parecer, este chico sabía quién era y dio a entender que estaba muerto en su línea temporal. Vegeta apretó los puños con fuerza. Escucha, chico, no sé quién diablos eres, pero parece que me conoces. Ahora, ¿quién diablos eres? El chico bajó la mirada al suelo, avergonzado. Mi nombre es Trunks, dijo simplemente, esperando que mencionar su nombre fuera suficiente. Vegeta se quedó sin aliento y la bola de energía se disipó por completo en el aire. No podía ser. Se negaba a creerlo. Al parecer, existía otra dimensión en la que su hijo estaba vivo. Sería una coincidencia increíble que la versión adulta de su hijo estuviera frente a él y que ambos hubieran viajado a la misma fecha. Trunks, mi hijo. Balbuceó. El chico afirmó con un tímido asentimiento. Vegeta jadeó en busca de aire, demasiado sorprendido para notar el dolor cada vez más intenso detrás de su caja torácica. Los sentimientos que había estado tratando de ocultar durante años regresaron a él de repente en un torrente de emociones, abrumador en su fuerza. Este era el niño que había sido brutalmente asesinado en su línea de tiempo, el que no había logrado proteger. El niño cuyos inquisitivos ojos azules lo perseguían cada vez que miraba un cielo despejado, y cuyo llanto incesante alimentaba sus sueños cargados de culpa. El niño que había sostenido por primera vez cuando encontró al bebé, sin vida en un charco de sangre y mugre bajo los escombros de la corporación Cápsula, con su madre a su lado, irreconocible salvo por algunas hebras de color azul. Trunks continuó explicando que él y su madre eran los únicos sobrevivientes de la pandilla Z, como a su madre le gustaba llamarla, en su línea de tiempo. La humanidad estaba perdiendo gradualmente la batalla contra los androides. Era mucho para que Vegeta lo absorbiera. En esta dimensión, supuestamente estaba muerto, Bulma todavía estaba viva y los androides en la línea de tiempo de Trunks se estaban tomando su tiempo para erradicar toda la vida en la Tierra. La madre de Trunks lo había enviado al pasado para advertir a todos sobre la inminente batalla y para evitar que Goku sucumbiera al virus del corazón, y Vegeta pensó que tenía sentido que ambas Bulmas hubieran pensado en la misma fecha exacta para viajar de regreso. Trunks declaró que, en 3 años, uniría fuerzas con los guerreros Z para combatir la amenaza de los androides y expresó su deseo de luchar junto a la versión más joven de su padre. Vegeta lo escuchó en silencio, con un dolor apenas perceptible en sus ojos, pero estaba allí. Esta versión de su hijo había soportado la misma pesadilla viviente que él, una batalla interminable contra dos máquinas con un suministro de energía infinito. Su corazón se hundió al darse cuenta de que también había fallado en protegerlos en esta realidad alternativa. Parecía que sus fracasos lo seguirían a través de todas las líneas temporales, y el mero pensamiento saturó sus células de vergüenza. Este chico había hecho todo lo posible para salvar las vidas de los terrícolas y de su padre. ¿No sabía qué clase de monstruo era realmente su padre? Trunks se encogió gradualmente bajo el peso de las miradas escrutadoras fijas sobre él. Vegeta había estado notablemente silencioso durante toda su explicación. Esta versión de Vegeta parecía diferente de la que acababa de conocer. Los bordes afilados del odio parecían estar embotados, pero también parecía más vivido e ilegible. El hecho de que no reconociera a su propio hijo, pero supiera de su existencia, probablemente significaba que no lo había visto desde que era joven. Vegeta seguía suspendido en el aire, desconcertado, lo que reforzaba la sensación de fatalidad que se cernía lentamente sobre él e intensificaba el dolor en su pecho. Había soñado con su hijo asesinado durante más de una década y ahora estaba conociendo a la versión adolescente en persona. Preguntándose si sobreviviría el día, decidió poner sus cartas sobre la mesa. En mi dimensión, soy lo único vivo, sin incluir la vida salvaje. He estado luchando contra los androides durante más de una década por mi cuenta. No sé exactamente cuánto tiempo ha pasado, reveló Vegeta, sintiendo que lo tiraban al suelo. A medida que la información se asimilaba, Trunks captó las sombras grabadas en los ojos de su padre, las mismas sombras que él mismo llevaba consigo. Sus viajes se habían entrelazado inesperadamente y, aunque no se dijeron más palabras, se llegó a un entendimiento mutuo.
Vegeta quería decirle algo, acercarse a él de alguna manera, pero nunca había hecho algo así, que pudiera recordar. Dejó escapar un suspiro de cansancio, su pecho se agitó como para expulsar el dolor y la fatiga que se habían instalado en su interior. Eres fuerte. Te transformaste a una edad tan joven. Es increíble. Trunks sintió que un rubor se apoderaba de sus mejillas y maldijo en silencio que se sonrojaba con facilidad. Gracias, padre. Ahora me gustaría saber por qué estás aquí, dijo, escondiendo su rostro detrás de unas cortinas moradas. Vegeta intentó inhalar con fuerza, sorprendido por una sola palabra. Padre, pero el aire pareció detenerse en su garganta. Eso no es asunto tuyo, gritó Vegeta, arrepintiéndose de su tono de inmediato. Antes de que su hijo pudiera reaccionar, dirigió la conversación hacia una dirección diferente. Dices que viniste aquí para conocer a tu padre. ¿Qué es exactamente lo que quieres de él? Enfatizó Vegeta significativamente mientras se arañaba el pecho, su respiración se volvía constreñida y trabajosa. Maldita sea, maldijo Vegeta por dentro. No era el mejor momento para otro ataque cardíaco. La mirada de su padre seguía clavada en la de Trunks, lo que hacía más difícil mentir o retener información. Hizo una pausa, considerando sus opciones, pero cedió rápidamente. No lo sé. Reconocimiento quizás, comenzó. Para luchar juntos contra un enemigo común. Y tal vez aprender algo sobre mi herencia Saiyan. Al notar que la respiración de su padre se volvía más irregular, su pecho subía y bajaba con cada intento de inhalar, Trunks preguntó. ¿Estás mal? Vegeta ignoró la pregunta. No vas a obtener nada de eso de él, graznó con voz ronca, señalando el lugar donde su versión más joven había estado de pie en el cráter. Era triste en realidad. Estaba protegiendo a su hijo de otra versión de sí mismo. Su visión comenzaba a desvanecerse en una neblina borrosa y parpadeó un par de veces para enfocar sus pupilas. Trunks frunció el ceño y apretó los labios formando una línea recta. ¿Por qué? La respuesta torturó a Vegeta por unos segundos antes de hablar. Porque soy un bastardo de primera clase. Siempre lo he sido. Y me he enorgullecido de ello durante la mayor parte de mi vida, gruñó, tambaleándose hacia un lado, pero logró estabilizarse rápidamente. Trunks lo miró fijamente, con el ceño fruncido en profunda confusión. ¿Por qué? ¿Por qué me estás contando todo esto? Tu madre no te contó mucho sobre mí, ¿verdad? Vegeta resopló entre jadeos, sintiendo que su habitual naturaleza reservada se le escapaba de las manos. Tenía que decir lo que pensaba antes de que perdiera ese momento de redención. Tú y tu madre están muertos por mi culpa. Ahora me doy cuenta. Estaba demasiado ocupado con otros asuntos como para protegerte. Diablos, ni siquiera estaba en el vecindario. Vegeta se tomó un segundo para intentar recuperar el aliento. Trunks lo miró con una mezcla de perplejidad e incredulidad. Tenías 6 meses cuando te mataron y yo no estaba allí para evitarlo. Ese es el bastardo con el que buscas un vínculo. La enfermedad comenzó a apoderarse de su parte superior del cuerpo y el esfuerzo que le tomaba ponerse de pie parecía aumentar con cada segundo que pasaba. A Trunks le costó aceptar que su padre lo iba a rechazar de todas formas y negó con la cabeza obstinadamente. Eres otra versión de mi padre, señaló. Este era un Vegeta diferente, ¿no? Vegeta negó con la cabeza. Por lo que he visto, esta línea temporal es igual a la mía, excepto por nuestra llegada. Se hundió de rodillas. Ya no podía negarlo. Este era otro ataque al corazón, y Vegeta sentía en sus huesos que no iba a sobrevivir esta vez. Este tenía que ser el final. ¿Y por qué demonios debería importarle de todos modos? Había sido un golpe de suerte poco común haber visto el increíble potencial de lucha de su único descendiente, supuso, mientras su corazón seguía martilleando contra su pecho, ahora saltando ocasionalmente los latidos. Ahora que había visto en qué se había convertido su hijo en otra dimensión, al menos podía morir en paz. Trunks se quedó allí, sintiendo el peso de las palabras de su padre cayendo sobre él. Había esperado tanto tiempo por este momento, y sin embargo, ahora que finalmente había llegado, se dio cuenta de que nunca había estado realmente listo. ¿No te importamos en absoluto? Las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos mientras presenciaba a su padre derrumbarse, y inconscientemente se acercó más. Vegeta era consciente de que su sincera admisión estaba causando dolor a su hijo, pero como ahora estaba muriendo, aparentemente, sintió la necesidad de reducir un poco el daño. No, en realidad no, no en ese momento, pronunció, cerrando brevemente los ojos para combatir la vista que se arremolinaba a su alrededor.
Este es el final, reflexionó, con una sonrisa amarga en sus labios. Qué manera de morir para el príncipe de los Saiyajin. Sucumbiendo a un simple y patético virus del corazón humano. Trunks reconoció vagamente los síntomas y corrió al lado de su padre, que ahora estaba de rodillas. ¿Qué quieres decir con no en ese momento? Vegeta tosió antes de responder, agarrando un puñado de tierra con su guante hecho jirones. He estado solo en esta bola de barro quién sabe cuánto tiempo, excepto por esas latas, y he pensado mucho en ti y en tu madre. Trunks intentó contener la oleada de emociones, pero una lágrima se le escapó del ojo. ¿Cómo podría responder a esto? Déjame llevarte a mi tiempo. Podemos curarte. No hables más, ahorra fuerzas. No. Tienes que escuchar esto antes de que muera como este perro. Gritó Vegeta con urgencia y, sin poder contenerse más, cayó de espaldas sobre la arena endurecida. Tu madre era la única en la que podía confiar mi vida. Díselo. Vegeta flotaba en el umbral de la inconsciencia, desvaneciéndose más con cada momento que pasaba. La mano de Trunks se estiró para agarrar el hombro de su padre, pero su muñeca quedó atrapada en el aire. Escúchame, respiró Vegeta con dureza. Resultaste bien. Es bueno que no estuviera cerca para arruinarlo. Mata a esos bastardos de acero por mí, ¿quieres? Las lágrimas de Trunks ahora caían libremente, en cascada por sus mejillas enrojecidas. Vegeta tenía una última cosa que decir antes de que la oscuridad lo devorara por completo. Perdóname, susurró a ambas versiones de su hijo. El adolescente y el bebé. Trunks se secó la cara con la manga antes de levantar el cuerpo inerte de Vegeta y arrastrarlo a su máquina del tiempo. Line. La adolescente Bulma estaba sentada en su escritorio, con una expresión pensativa en sus delicados rasgos. Con una mano sosteniendo su barbilla y la otra haciendo rodar una pelota naranja de un lado a otro sobre su escritorio, reflexionó sobre los acontecimientos recientes. Un príncipe alienígena había invadido su hogar y su privacidad, obligándola a cumplir sus órdenes, y al final, las cosas que había hecho por él resultaron ser una pérdida de tiempo. Habían pasado semanas desde que el desagradable, pero extrañamente atractivo Saiyan del futuro había desaparecido de la línea de tiempo, dejándola preguntándose si siquiera estaba vivo en algún lugar. El hombre era un completo dolor de cabeza, pero no podía evitar preocuparse por su bienestar. Bulma vació sus pulmones con un profundo suspiro, rozando con sus dedos las estrellas vermellón de la esfera. Gracias a su brillantez y naturaleza inventiva, logró reunir las 7 Dragon Balls por sí sola. Al principio, se sintió inmensamente independiente mientras mostraba las 7 esferas a todos sus amigos guerreros, incluido su exnovio. Lo había logrado todo por sí sola. Claro, puede que haya pestañeado un par de veces para que extraños le dieran una mano, pero al final, no había habido necesidad de músculos abultados ni peleas sin sentido. Solo brillantez y belleza. Y su confiable pistola, por supuesto. Sonrió al ver su reflejo distorsionado en la 6ª esfera, lo que hizo que su rostro se viera grotescamente regordete. Maldita sea, maldijo. Pensar en algo significativo que desear es difícil. Desafortunadamente, después de recolectar todas las Dragon Balls, se produjo una monotonía aburrida que se extendió durante unas semanas sin incidentes. Suspiró profundamente otra vez mientras sus ojos vagaban hacia las estrellas que titilaban contra la noche a través de su tragaluz. Tenía la sensación de que algo o alguien iba a suceder. Sería fuera de lugar de alguna manera, o no se suponía que sucediera todavía, y estaba segura de que estaba relacionado con su misterioso invitado, que había cruzado los límites del tiempo al menos en 2 instancias diferentes. Su Einstein interior había estado trabajando a toda marcha desde la desaparición de Vegeta. Estaba familiarizada con los principios del efecto mariposa. Pequeños cambios en las condiciones pueden provocar variaciones a gran escala e impredecibles en el estado futuro del universo, murmuró para sí misma. En cualquier caso, si algo realmente malo sucediera, ya había reunido las 7 Dragon Balls. Se pasó las manos por la cara en un intento de aclararse las ideas. Cuando miró hacia abajo, tenía las manos manchadas de rímel. Maldita sea. En algún lugar de una línea temporal diferente, Vegeta se agitó mientras dormía, sintiendo la sensación de un líquido espeso y almibarado que lo rodeaba. Le tomó un momento darse cuenta de que estaba en un tanque de regeneración, bastante similar al que usaba el ejército de Freezer. Logró abrir los ojos y esperó a que se acostumbraran a la luz y al agua verde turbia. Sus extremidades se sentían rígidas y cuando luchó por levantar un brazo hasta la cara, notó que, a pesar de las arrugas inducidas por el líquido, su piel se veía más uniforme.
Al examinar de cerca su brazo, notó que varias marcas y cicatrices se habían desvanecido parcialmente. La última imagen que recordaba era la de los androides alejándose de él, con su fuerza vital apenas colgando de un hilo. ¿Dónde estaba y por qué estaba en un tanque de regeneración? Entrecerrando los ojos para ver con más claridad a través del cristal, pudo distinguir algo, o a alguien. Le recordó a la forma dormida de Bulma, tendida sobre un escritorio cuando lo vigilaba en el hospital, como lo había hecho muchos años atrás. Vegeta soltó un jadeo mientras tenía un tubo en la garganta, sujeto por una máscara atada a su rostro. No, no podía ser verdad. Bulma estaba muerta, ¿no? Se había topado con su cuerpo sin vida, más pulverizado que simplemente roto. Un brazo cortado a la altura del codo con las uñas pintadas de rojo escarlata rodeaba el cadáver de su hijo pequeño. Cerró los ojos con fuerza, intentando desesperadamente desterrar las horribles imágenes. El dispositivo detectó que se había despertado y, con un sonido de gorgoteo, comenzó a extraer gradualmente el líquido que lo rodeaba. Con un clic, se abrió la máscara de oxígeno y, una vez que se drenó la mayor parte del líquido, se abrió la escotilla del tanque. Incluso en su aturdimiento, estaba asombrado por el dispositivo que parecía poseer una notable tecnología de seguridad. Vegeta emergió de la misteriosa máquina de curación, sus extremidades se sentían pesadas, su cuerpo protestaba con cada movimiento. Estaba desnudo, excepto por un par de pantalones cortos negros que se le pegaban a los muslos. Confundido, se detuvo un momento para calmarse. Parpadeando para alejar el espeso líquido, miró con cansancio la figura que se movía sobre el escritorio, que lentamente se levantó de su silla. Un conjunto borroso de rasgos pálidos, blancura clínica y el azul del cielo terroso comenzó a acercarse a él lentamente. Parpadeó, luciendo aturdido y confundido. ¿Bulma y? Preguntó, sin poder creer lo que veía. Se parecía a ella, olía como ella, e incluso su firma energética se sentía como ella. Un rostro ligeramente mayor del que recordaba apareció a la vista, sonriendo suavemente. ¿Era esto un truco, un espejismo o una proyección de sus sueños? Sí, estaba soñando, esa era la conclusión más lógica, o estaba muerto, tal vez eso era más probable. El ser etéreo se detuvo frente a él y, lenta y deliberadamente, acercó dos dedos a su cuello. Cuando tocaron su piel, se estremeció levemente, ya que no esperaba sentir realmente su toque. Había pasado mucho tiempo desde que alguien se le acercara sin intenciones hostiles. Saiyajin tonto, solo estoy comprobando tu pulso y temperatura. Parece que todo está bien. Vegeta jadeó. La encarnación de Bulma habló. Y sonó exactamente como ella. Al observar su expresión desconcertada, dejó escapar una risita. Vegeta la vio recorrer su figura con la mirada con asombro científico y algo más que no pudo identificar. Examinó las cicatrices de sus antiguas heridas, que eran muchas, y emitió algunos ruidos de aprobación. Su voz sonó un poco más baja de lo que recordaba, menos penetrante de alguna manera. Bulma dio un paso atrás, su rostro era una máscara de perplejidad ante su inesperada mansedumbre, aunque llegaría a su fin antes de que ella se diera cuenta. ¿Quién o qué diablos eres tú y por qué diablos estaba yo en un tanque de regeneración? Graznó Vegeta, su voz sonaba áspera y sin uso, como si no hubiera sido usada en mucho tiempo. El espejismo que tenía ante él levantó una ceja sorprendida, pero respondió rápidamente. Sin duda estás sufriendo un ataque de amnesia, probablemente causado por la larga recuperación en el tanque. O puede que hayas sufrido algún daño cerebral después de tu ataque cardíaco. Eso es lo que les pasa a los humanos a veces, ya sabes. Le mostró una hilera de dientes blancos perlados antes de continuar. Soy Bulma Briefs, la madre de Trunks Briefs, el chico que conociste en una línea de tiempo pasada. Estabas sufriendo el virus del corazón del que murió Goku. Sorprendentemente, es la única enfermedad humana a la que los Saiyajin de sangre pura son susceptibles. Hizo una pausa para asegurarse de que Vegeta entendiera la información y continuó cuando asintió lentamente. Una vez que estuviste en el tanque, detectó múltiples heridas externas e internas que no se habían curado adecuadamente, así que me encargué de ellas también. Los párpados pesados de Vegeta parpadearon lentamente, los efectos entumecedores del fluido regenerativo se alejaron lentamente de su mente mientras los recuerdos de viajes a diferentes líneas de tiempo volvían a inundarlo. Esta mujer se parecía a su Bulma, mucho más que la joven que había conocido en su primera parada. Vegeta agarró adormilado un mechón suelto que se le caía de la cola de caballo y lo acercó a sus ojos, ajeno al hecho de que estaba tirando dolorosamente de su cabeza hacia adelante. Oye.
chilló ella, tirando desesperadamente de su cabello en un intento de liberarlo de su férreo agarre. Vegeta miró el mechón de cerca y lo olió antes de soltarlo finalmente. Bulma suspiró, aliviada de que él no albergara intenciones siniestras hacia ella. Después de todo, ella no conocía exactamente esa versión de Vegeta. Cuando se colocó el cabello detrás de la oreja, lo miró a los ojos y él parecía haber visto un fantasma. «Eres tú», dijo incrédulo. «El viejo tú». Bulma abrió la boca para iniciar un ataque de ira, pero fue cortado de raíz por su siguiente declaración. Como debería ser. Una media sonrisa se dibujó en su rostro ligeramente envejecido, como un sol entre las nubes, algo que Vegeta se sintió privilegiado de presenciar. «Sí», dijo. «Igual que tú, querrás decir». Vegeta tardó unos segundos en recuperarse del shock y se quedaron en silencio uno frente al otro. Bulma observó su cuerpo, que parecía más delgado de lo que recordaba, ahora adornado con un tapiz de cicatrices que se desvanecían. Debido a sus genes Saiyan, aún no había arrugas, pero años de desnutrición, falta de sueño y peleas continuas habían hecho mella en su cuerpo. Sin embargo, él todavía exudaba ese dominio natural que solía atraerla como un imán, aunque parecía más discreto en sus últimos años. Seguía siendo la viva imagen de su amor perdido hace mucho tiempo, y ella lo consideraba hermoso por derecho propio. Aunque, por supuesto, no era el verdadero él, se recordó a sí misma con una punzada de amarga decepción. Se presionó a sí misma para no dejarse llevar demasiado rápido, como hacía 20 años. Tienes suerte, ¿sabes? Habrías muerto si Trunks no hubiera estado allí cuando te desmayaste. Vegeta cruzó su mirada desenfocada con la de ella antes de hablar. Trunks, todavía teniendo dificultades para procesar el hecho de que había conocido a su hijo casi adulto. El niño que se suponía que estaba muerto. Bulma lo vio distraerse de nuevo y se preguntó qué podía hacer para devolverlo a la realidad. Escuché que me extrañaste terriblemente, Veggie, bromeó con una sonrisa. Vegeta parecía visiblemente sorprendido por su audacia, pero a pesar de su estado somnoliento, pudo tomar represalias rápidamente. Deja de parlotear de una vez, mujer. Podría ser útil y traerme un paño para secarme. ¿Aún me das órdenes como a una sirvienta, eh? Bulma lo miró extrañada mientras una ola de nostalgia los invadía a ambos. Sus cejas se arquearon cuando una risita escapó de sus labios, que rápidamente se convirtió en una carcajada. Vegeta la miró doblarse sobre sí misma con signos de interrogación en su rostro, pero respondió con una sonrisa característica momentos después. Después de unas horas y un lavado corporal minucioso en su antiguo baño, Vegeta se había aclarado. Descubrió que sus viejos pantalones deportivos todavía estaban en su armario, aparentemente sin que Bulma los hubiera tocado después de su muerte. Siguiendo el aroma de las alubias horneadas, entró al comedor y fue recibido por la versión adolescente de su hijo en la mesa. Trunks le sonrió a su padre, quien respondió con un breve asentimiento. La habitación estaba llena de deliciosos olores, lo que hizo que los estómagos de ambos Saiyajin rugieran al unísono. Trunks miró a Vegeta desde debajo de las cortinas moradas de su flequillo, y el príncipe tamborileó con los dedos sobre la mesa en un intento de soportar la tensión constante en la habitación. Justo cuando Vegeta comenzaba a temer que nunca volvería a probar una comida decente, Bulma llegó con una bandeja que sostenía numerosas ollas humeantes de comida. Se había cambiado su bata de laboratorio por un vestido morado ajustado que le llegaba por debajo de las rodillas, pero revelaba sus curvas muy bien. Vegeta trató de ocultar su admiración por su figura debajo de una capa de indiferencia, ya que la forma en que se veía lo hacía querer arrojarla sobre su hombro y encontrar un lugar para devastarla. Antes de que Bulma pudiera decir nada, los dos Saiyajin se lanzaron al ataque con total convicción. Bulma negó con la cabeza. Saiyajin, tuvieron suerte de que Trunks se hubiera topado recientemente con un gran palé de latas que contenían frijoles viejos y curry. Junto con un viejo saco de arroz polvoriento, logró preparar una comida decente. Mientras masticaba, Vegeta preguntó cuánto tiempo había estado en el tanque, mirándola de reojo. Bulma colocó otro cuenco de arroz sobre la mesa y sacó un balde de agua del frigorífico. Aproximadamente una semana. Vegeta se detuvo a mitad de la mordida, con los ojos muy abiertos por la confusión. ¿Qué? Explícate, mujer. Bulma parpadeó, sorprendida por el repentino estallido, ya no estaba acostumbrada a las reacciones explosivas en la casa. Se dio cuenta de que esa era la forma de Vegeta de expresarse en una conversación normal, y se preguntó brevemente qué tan similar era este Vegeta al arrogante príncipe con el que una vez había compartido su hogar y su cama.
Siendo la científica de corazón y alma, anotó mentalmente. Todavía terriblemente grosero e ingrato. Listo. El tanque de regeneración ha sido diseñado a partir de los que se usaban durante el reinado de Freezer. Aunque el proceso de curación es más lento debido a la ausencia de algunas piezas clave, sigue siendo la tecnología de curación más efectiva que tenemos en la Tierra en este momento. Bulma echó hacia atrás su cabello color aguamarina con arrogancia y esbozó una sonrisa confiada mientras proclamaba con orgullo. En caso de que te lo estés preguntando, yo fui quien lo diseñó y lo construyó. Vegeta arqueó una ceja y dijo que lo primero que se le ocurrió fue presionar un botón. ¿Y? Bulma frunció el ceño y frunció el ceño. Sigues menospreciando el trabajo de los demás. Listo. Se sintió nerviosa, pero logró mantener la calma. Y, estabas al borde de una falla orgánica permanente debido al virus cardíaco. Además, te costó mucho esfuerzo curar tus antiguas heridas internas. Calculo que necesitarás al menos 2 semanas de descanso antes de recuperar toda tu fuerza. Vegeta volvió a concentrarse en su comida, intentando ocultar el hecho de que sus cautivadores ojos y su curvilínea figura lo distraían de sus palabras. No había cambiado mucho. Ella seguía hechizándolo, especialmente cuando lucía esas mejillas rojas de ira. Bulma suspiró exasperada. Sigue siendo tan poco agradecido como siempre. Listo. Sin embargo, Vegeta parecía menos hostil hacia ella de lo que recordaba. Su conversación con Trunks en la otra línea temporal había sido especialmente innovadora. Sí, Vegeta definitivamente había adquirido algunas perspectivas emocionales. ¿Cuántos años tienes, muchacho? Trunks, que había estado siguiendo nerviosamente el primer intercambio de palabras entre sus padres que había presenciado conscientemente, casi se atragantó con la comida. Balbuceó antes de poder responder. Tengo 17 años. Luego, la mirada de Vegeta lo atravesó, casi acusadoramente, mientras señalaba. Puedes transformarte. Trunks sintió que se movía nerviosamente en su asiento y asintió. Cuéntame sobre el entrenamiento y las batallas que has soportado, ordenó Vegeta, mientras apilaba unas cuantas porciones más de arroz y frijoles. Mientras comían su almuerzo, Trunks explicó todo desde el principio, atiborrándose de comida entre comidas. Bulma observaba, escuchando atentamente la discusión entre los dos mientras repasaban las posibles debilidades de los androides y qué técnicas de lucha serían las más efectivas contra ellos. Bulma sonrió en secreto. Al observar a Vegeta en el tanque, le preocupaba cómo interactuaría con su hijo, pero parecía que no había nada de qué preocuparse. Su hijo, repitió Bulma mentalmente. ¿Era Trunks realmente su hijo? Sí y no. Técnicamente, no era su Vegeta, pero parecían conocerlo y él parecía conocerlos a ellos, lo que lo hacía aún más confuso. Verlo fue una agradable sorpresa. No se lo habría admitido a sí misma antes de su llegada, pero su presencia despertó algo dentro de ella que había permanecido latente durante mucho tiempo. Subconscientemente anhelaba sentir el poder puro que emanaba de sus poros y ser sometida a la bravuconería guerrera que él, con determinación, aplastaba a todos los que la rodeaban. Casi salivando al ver los pectorales de Vegeta estirando su camiseta, rápidamente desvió la mirada y se obligó a volver a centrarse en la conversación. Así que la primera oportunidad que tendremos de eliminarlo será al amanecer, declaró Vegeta, mientras llenaba su vaso con agua del balde y bebía un gran trago. Se sintió aliviado al comprobar que estaba purificada, ya que había bebido suficiente agua de la zanja en su propia línea temporal. Creo que sí. Más tarde hoy podremos evaluar tu fuerza en nuestra nueva cámara de gravedad, dijo Trunks con la boca llena de arroz. El puño de Bulma cayó sobre la mesa con una fuerza que reverberó por toda la habitación. ¿No me escuchaste? Exclamó. Como mínimo, tus niveles de energía se verán afectados durante las próximas 2 semanas. No puedes lanzarte a otra misión suicida justo después de tu última experiencia cercana a la muerte. Vegeta sintió que se le encendía el fuego y corría por las venas mientras saltaba de su asiento en un instante, preparándose para cualquier otro ataque verbal que la mujer pudiera lanzarle. Era una suerte que su descendencia estuviera en la habitación. De lo contrario, estaría haciendo una carpa en sus pantalones deportivos. No te metas, mujer. No escucho a nadie. Ahora vete y hablemos de nuestra estrategia. Rugió Vegeta, aunque era consciente de que técnicamente tenía razón. Sentía rigidez en todo el cuerpo, lo que aún le obligaba a moverse con mucha dificultad, pero no podía dejar pasar la oportunidad de provocarla aún más. Ella había sido demasiado dócil para su gusto y él estaba hambriento de sus habituales enfrentamientos verbales.
La tensión sexual entre ellos necesitaba aliviarse de alguna manera. Ya veo, Vegeta, no has perdido tu gusto psicótico por la batalla, respondió Bulma con sarcasmo. Sé mi invitado y mátate entonces. Solo no vengas corriendo hacia mí cuando te lastimen. Se cruzó de brazos, levantando la nariz en alto. Es increíble cómo cada vez que abres la boca, no salen más que tonterías. Gritó Vegeta con los puños fuertemente apretados. Sabía que no era su respuesta más ingeniosa, pero logró hacerla enojar aún más. Vegeta se lamió los labios con avidez cuando el lindo rostro que tenía frente a él se puso rojo hasta adquirir un profundo tono carmesí. Trunks retrocedió cuando su madre soltó un gruñido, algo que no la había visto hacer antes. Su padre o lo que fuera que este hombre significara para él, le devolvió el gruñido y colocó las manos sobre la mesa. Era evidente que estaban enzarzados en una especie de intensa batalla de miradas, inclinándose hacia adelante hasta el punto en que sus narices casi se tocaban. Vegeta escrutó el rostro de Bulma, buscando un indicio del mismo anhelo y nostalgia por su pasado compartido que él estaba experimentando. Y nunca se había sentido más aliviado cuando lo encontró en sus ojos. Mantenerse firme ante él provocó que un escalofrío recorriera las venas de Bulma como no lo había sentido en años. Vibrando con adrenalina, las mariposas comenzaron a pulular por su interior. Había pasado mucho tiempo desde que se había sentido tan viva. Vegeta mantuvo el ceño fruncido y la boca apretada en una línea tensa. Sin embargo, debajo de la severidad de su mirada, Bulma detectó una chispa de diversión. Él estaba disfrutando esto tanto como ella. Maldijo internamente, incapaz de contenerse de lo que estaba a punto de decir. Trunks, deberías dejarnos solos un momento. De ninguna manera, mamá. Exclamó Trunks, poniéndose de pie de un salto. Su madre parecía lista para encender sus nuevos misiles atómicos, y su padre parecía estar a punto de lanzar un rayo de energía que podría destruir la mitad de la galaxia. No los dejaré solos cuando ambos estén a punto de hacer estallar la casa. Haz lo que dice tu madre, muchacho. Trunks se desplomó de mal humor, considerando que era particularmente injusto que sus padres se pusieran en su contra a las pocas horas de haberse conocido. Salió lentamente del comedor, sintiendo ansiedad y alivio a partes iguales, preguntándose si había heredado su carácter tranquilo de sus abuelos. Bulma observó a su hijo irse de mala gana y, cuando volvió a mirarlo fijamente, no pudo evitar que la picardía se extendiera por su rostro en una sonrisa maliciosa. Vegeta imitó su expresión. Una mujer tan poderosa frente a él, irradiando fiereza y sexo. ¿Era su imaginación o realmente podía oler sus feromonas flotando hacia él? Con cautela, la mano de Bulma se elevó hasta su rostro y la colocó suavemente sobre su mejilla. Rompiendo su fachada estoica, Vegeta suspiró, saboreando la calidez de su contacto. Como si tuvieran mente propia, cerró los ojos, pero solo por un segundo. Quería absorber la imagen de ella tanto como fuera posible. Fue toda la confirmación que necesitaba. Convencido por sus instintos, Vegeta caminó con confianza alrededor de la mesa, empujando su cuerpo contra la pared, lo que provocó un grito de sorpresa. Casi instintivamente, se apretó contra ella, deslizando la nariz por su garganta. Su sentido del olfato había sido correcto. Ella todavía tenía una chispa de atracción por él, incluso después de todo este tiempo. Sintiendo como si una pared de acero se apoyara contra ella, exigiendo atención inmediata, la miró directamente a los ojos con un hambre tan intensa que era inconfundible. Oye, amigo, espera un minuto, exclamó, pero sus palabras fueron interrumpidas por la repentina invasión de su lengua. Cuando sus labios se encontraron, Bulma se vio arrastrada por una oleada de intenso anhelo, que recordaba las emociones que la habían consumido hacía 2 décadas. Sus bocas se movieron una sobre la otra como si fuera el último minuto de sus vidas. En ese momento, sintió como si estuviera experimentando la emoción de enamorarse profundamente de él una vez más, a pesar de que cada neurona le advertía que no lo hiciera. Vegeta se impacientó por más, acariciando suave y cautelosamente los costados de su vestido, como si buscara su permiso para continuar. Bulma interrumpió el beso para reorientarse en la tierra. Déjame follarte, Bulma, pronunció con un ronroneo entrecortado en su oído, enfatizando demasiado cada sílaba de su nombre. Ahora. Bulma tardó exactamente 2 segundos en recuperarse del impacto de su franqueza. Sin dudarlo, agarró su cuello y volvió a juntar su boca con la de él, necesitando el fuego que esos labios habían encendido en su interior hacía mucho tiempo. Vegeta sonrió contra sus labios antes de presionarlos con más fuerza y levantarla por las caderas.
La guiaron hasta el dormitorio, el lugar familiar donde solían aterrizar después de discusiones acaloradas, pero su viaje tomó un desvío inesperado, cortesía de una apasionada sesión de besos que los dejó a todos enredados el uno con el otro. Con su lengua, Vegeta recorrió con avidez el cuello de su ansiosa presa, sacándole un gemido placentero. Después de soportar un período prolongado sin su mujer, tenerla de nuevo entre sus brazos lo estaba volviendo loco rápidamente. Necesitando desatar la frustración sexual reprimida, golpeó con el puño la pared a su lado, creando grietas visibles. Desafortunadamente para Trunks, presenció el acto sexual previo de sus padres desde el otro extremo del pasillo. Quería ver si no se estaban matando entre ellos. Sorprendentemente, fue todo lo contrario. Era genial que sus padres se llevaran bien, aunque deseaba desesperadamente no haber presenciado eso. Trunks salió rápidamente del edificio y se fue volando mientras se tapaba los oídos. La audición sensible de los Saiyan a veces podía ser una perra. Mientras Vegeta trabajaba en el otro hombro con su boca, Bulma evaluó el rastro que habían dejado alrededor de la casa. Gimiendo por dentro, se dio cuenta de que el daño tenía que ser reparado en algún momento, con solo recursos limitados a su disposición. Salió de su hilo de pensamiento cuando la levantaron del suelo y la arrojaron sobre su cama, lo que provocó un grito. Lamiéndose los labios con anticipación, se encontró cara a cara con un Saiyajin altamente cargado, que se cernía sobre ella peligrosamente. Sigue siendo el hombre más sexy del mundo. Listo. Después de absorber su mirada dispuesta, Vegeta no perdió tiempo en arrancar sin piedad el vestido de terciopelo y la ropa interior de su cuerpo, un festín visual que deseaba desesperadamente devorar. Antes de que la mujer bajo sus manos pudiera protestar por la desaparición de su ropa, rápidamente descartó su propio traje, ansiando la urgencia del contacto piel con piel. Vegeta se apresuró a cubrir su cuerpo con el suyo, y cuando sus carnes finalmente se encontraron, los suaves gemidos de Bulma impregnaron el aire mientras sus cálidos labios rodeaban su pezón derecho. Manteniendo el contacto visual, lo atrajo más profundamente hacia su boca antes de pasar al otro. Simultáneamente, sus dedos se deslizaron a lo largo de su forma bien formada, necesitando experimentar cada centímetro de ella a la vez. Inhaló el cremoso aroma de su piel, dejando que despertara un aspecto de sí mismo enterrado durante mucho tiempo, oculto bajo años de derrota y vacío. Su instinto de apareamiento Saiyan. Mientras sus dedos se adentraban en su humedad, sus gritos se hicieron más fuertes, y Vegeta hizo un esfuerzo consciente para grabar a fuego la imagen de sus labios húmedos, de color rojo rubí y sus pupilas dilatadas en su memoria antes de agacharse. Jugando con sus pliegues con la lengua, saboreó la sensación de dedos frustrados apretándose en su cabello. Con deliberada lentitud, movió la parte plana de su lengua a lo largo de sus labios exteriores, trazando el centro mientras evitaba intencionalmente su clítoris, sabiendo que la volvería loca de deseo. Vegeta, ve por favor. Con su lengua todavía enterrada entre sus labios, un gruñido retumbó en lo profundo de la garganta de Vegeta, los temblores de su respuesta se sumaron al tentador tormento al que la estaba sometiendo. Eso era un rotundo no, pensó Bulma mientras echaba la cabeza hacia atrás en señal de derrota y se estremecía contra él. ¿Cómo había extrañado esto? ¿Cómo lo había extrañado a él? Se presionó contra su boca con la esperanza de terminar rápidamente, pero Vegeta la mantenía obstinadamente al borde con lentas lamidas de su lengua, mientras sus dedos se deslizaban dentro y fuera de ella con un ritmo constante. Si fuera por él, la mantendría al borde indefinidamente, deleitándose con la vista de ella retorciéndose, rogando por liberación. Alimentaba su excitación, pintando vívidamente sobre los recuerdos blanqueados de su cuerpo retorciéndose debajo de él, acariciando tanto su arrogancia como su necesidad de afirmar el dominio simultáneamente. Sin embargo, su palpitante erección contra el colchón entraba en conflicto con su deseo de provocarla sin cesar. Vegeta se movió para lamer la tierna carne alrededor de su clítoris, sus movimientos de dedos cada vez más rápidos dentro de la profundidad que pronto exploraría más a fondo con su hombría. Por fin. Bulma suspiró, oleadas de placer la envolvieron, mientras finalmente la dejaba llegar al clímax. Sabe lo que está haciendo ahí abajo. Listo. Antes de que Bulma pudiera recuperarse por completo, su príncipe ya se estaba hundiendo lentamente en su interior. Ella le dio la bienvenida, atrayéndolo con sus brazos alrededor de su grueso cuello, susurrándole palabras indistinguibles al oído. Cuando Vegeta comenzó a moverse, se aferraron el uno al otro, desesperados por llenar el vacío que los había estado carcomiendo durante años, y ahora, en un giro inesperado del destino, se habían reencontrado.
Vegeta aceleró el paso, embistiendo con más fuerza, provocando que Bulma gritara. Todo era surrealista para él. Allí estaba, profundamente arraigado en la mujer por la que había llorado durante tanto tiempo. La sostuvo a la distancia de un brazo por un momento, queriendo presenciar de primera mano cómo sus cuerpos se fusionaban. Al verse desaparecer en ella, el ritmo de Vegeta se intensificó, impulsándolo hacia su propio clímax. Bulma se agarró a su espalda y cuello, tratando desesperadamente de acercarlo más. Obedeciendo voluntariamente, él le mordisqueó la garganta, un retumbar bajo resonó en su oído. Atraído aún más por el revoloteo de sus paredes, liberó su semilla profundamente en ella, concediéndose un respiro fugaz del autodesprecio que sentía por necesitarla descaradamente y la vergüenza derivada de sus fracasos percibidos, que pensaba que eran muchos. Line. Trunks observó consternado cómo sus padres analizaban cada detalle durante el desayuno, sumiéndose en el mismo ciclo de discusiones en el que habían estado atrapados durante los últimos 4 días. Por lo general, sus disputas se intensificaban, cada palabra añadía leña al fuego hasta que llegaba al punto de ebullición. Luego, con una mirada discreta el uno al otro, abandonaban abruptamente la habitación, supuestamente para continuar su discusión en privado. En realidad, Trunks sabía, escuchaba y, a veces, incluso sentía a través de sus firmas energéticas, que sus padres se estaban jodiendo el cerebro. ¿Por qué tengo que tener padres tan cachondos? Se lamentaba Trunks mientras intentaba raspar los últimos bocados de su arroz y frijoles de su plato, mientras su madre le daba una reprimenda como ninguna otra. Eres un perro desagradecido. Te estoy proporcionando toda la comida que podemos encontrar, y luego tienes el descaro de quejarte también. Mujer, solo quería decirte que necesito más proteínas, como carne o huevos o algo así, no esta asquerosa tontería de frijoles con chile caducado. Mira a tu alrededor, Vegeta, ¿ves vacas y gallinas corriendo por aquí? Tendrás que conformarte con esto. Vegeta soltó un gruñido audiblemente mientras regresaba a su cuenco humeante, pero una sonrisa maliciosa se dibujó en sus labios mientras sus ojos se dirigían de nuevo a Bulma, quien respondió con un sugerente levantamiento de cejas. Al observar la interacción no verbal de sus padres, Trunks se estremeció visiblemente, pero a pesar de su disgusto, no pudo evitar sentir alegría al ver a su madre rebosante de energía. Con su ayuda, ella cocinó lo suficiente para 2 Saiyans hambrientos y, a sus ojos, se vistió de una manera que parecía un poco demasiado juvenil para una madre de su edad. Aparte de sus esfuerzos más privados, Trunks arrugó la nariz al pensarlo, a menudo se quedaba despierta hasta bien entrada la noche, alimentada por un flujo constante de café, mientras trabajaba en mejorar la eficiencia de la máquina del tiempo. Se dio cuenta de que nunca la había visto tan revitalizada, ni siquiera durante las pocas citas que había tenido en los últimos años. Trunks se llevó la cuchara a la boca a un ritmo lento, algo poco habitual para un Saiyajin, mientras observaba a sus padres enzarzados en otra ronda de peleas. Cuando había traído una versión de su padre a casa, no había previsto que sus padres se llevaran bien tan rápido. Por las historias que Gohan le había contado, había supuesto que no habían sido particularmente cercanos en el momento de su concepción. Sin embargo, parecía que se habían extrañado más de lo que ninguno de los dos dejaba entrever. Observó cómo su madre le arrebataba juguetonamente el último trozo de pan a Vegeta, haciéndolo gruñir como una pantera, a pesar de que todas las personas en esa mesa sabían que él le había permitido tomarlo. Mucho más, concluyó Trunks. En los últimos días, Trunks no había entendido bien cuál era su relación con su nuevo padre. Las historias que había escuchado de Gohan hacían que pareciera un milagro que se quedara, refiriéndose continuamente a él como niño y ocasionalmente como mocoso. Su padre a menudo se enojaba y a veces era francamente grosero con él y su madre, pero Trunks percibía algo oculto debajo de la fachada cuidadosamente cosida de la personalidad feroz del guerrero. Su mente errante trajo de vuelta el recuerdo de su primer encuentro, cuando su padre había estado al borde del colapso por el virus del corazón. Dices que viniste aquí para conocer a tu padre. ¿Qué es exactamente lo que quieres de él? Enfatizó Vegeta significativamente. Trunks observó al hombre arañarse el pecho, su respiración aparentemente se estaba volviendo constreñida y trabajosa. Sin embargo, a pesar de todo eso, la mirada de su padre seguía ardiendo en la suya, haciendo que mentir o retener información fuera más difícil. Hizo una pausa, considerando sus opciones, pero cedió rápidamente. No lo sé. Reconocimiento quizás, comenzó. Para luchar juntos contra un enemigo común. Y tal vez aprender algo sobre mi herencia Saiyan.
Al notar que la respiración de su padre se estaba volviendo más irregular, su pecho subía y bajaba con cada intento de inhalar, Trunks preguntó: ¿Estás mal? Vegeta ignoró la pregunta. No vas a obtener nada de eso de él, dijo con voz ronca, señalando el lugar donde su versión más joven había estado en el cráter. Trunks frunció el ceño y apretó los labios formando una línea recta. ¿Por qué? Porque soy un bastardo de primera clase. Siempre lo he sido. Y me he enorgullecido de ello durante la mayor parte de mi vida, gruñó Vegeta, tambaleándose hacia un lado, pero logrando estabilizarse rápidamente. Trunks fue sacado de sus pensamientos por la voz áspera de Vegeta, que dijo: ¿Qué tienes en mente, muchacho? Come. Trunks dirigió su atención al lodo marrón de las latas que había encontrado en un contenedor viejo y dio otro mordisco. A pesar de que previamente había asegurado que no le reconocerían como padre, Vegeta ahora parecía sorprendentemente comunicativo en ese aspecto, aunque con una gran cantidad de comentarios groseros. Estaba dispuesto a interactuar con Trunks, a discutir estrategias de batalla e incluso a unirse a ellos para las comidas. Cuando Trunks habló de su entrenamiento con Gohan y de la educación en casa proporcionada por su madre, podía decir que en realidad estaba pendiente de cada una de sus palabras, a pesar de tratar de mantener una máscara de indiferencia. Trunks tragó saliva y sintió que se le cerraba la garganta cuando los recuerdos de Gohan inundaron su mente. Su último recuerdo de Gohan, que llevaba muerto algún tiempo, encendió la furia ardiente que hervía constantemente bajo su piel. La venganza se había demorado mucho y ahora, con la ayuda de su padre, finalmente podría poner fin a esos malditos androides. Trunks permaneció tan sumido en sus pensamientos que casi no se dio cuenta de que sus padres se levantaban discretamente de la mesa del desayuno. «¡Padre!», gritó antes de desaparecer por la puerta. El príncipe miró al príncipe más joven, ligeramente molesto porque la segunda ronda de sexo del día se estaba retrasando. «¿Qué pasa, muchacho?». Trunks, todavía medio sumido en sus pensamientos, formuló su pregunta. «Ya que has tenido algo de tiempo para curarte, ¿qué tan fuerte crees que eres ahora?». Vegeta pareció desconcertado por un breve momento, pero recuperó la compostura rápidamente. «No lo sé. Aunque supongo que soy más fuerte que el Kakaroto con el que luchaste en la línea temporal en la que nos conocimos. He alcanzado niveles de poder más altos en el pasado algunas veces». Trunks asintió y tomó un sorbo de su taza de café. «Lo probaremos más tarde entonces». Vegeta giró sobre sus talones para seguir a su sirena azul, su respiración se aceleró ligeramente por la anticipación. Ahora, ¿a dónde podría haber ido tan de repente? El juego difícil de conseguir que estaba jugando lo excitó aún más, y el depredador dentro de él gruñó hambriento por su presa. Aprovechó la red de energías para encontrarla, pero era difícil de detectar entre las energías más débiles que se movían por el terreno, a pesar de que la manada se había reducido en gran medida debido a los androides. La encontró en un rincón apartado del jardín, un lugar protegido por unos cuantos árboles sin mantenimiento y con ramas bajas. Cuando él apareció detrás de ella, ella saltó de la sorpresa. El aura de oscura excitación del hombre era tan poderosa que hizo que la adrenalina corriera por las venas de Bulma. Su traje de spandex andrajoso, el que se negaba a desechar, para su consternación, se pegaba a su cuerpo, algunas cicatrices descoloridas en sus brazos y hombros eran visibles a través de agujeros en la tela. Era un hombre peligroso, un hombre que fácilmente podría destruir el mundo con un movimiento casual de su mano, y allí estaba ella, de rodillas, tratando descaradamente de sacarlo de sus pantalones. Vegeta le agarró la barbilla entre los dedos enguantados y la obligó a mirarlo desde su posición de rodillas. Bueno. ¿No eres todavía como la gatita en celo? Tan ansiosa. TSK. Algunas cosas nunca cambian. Bulma lo miró fijamente, sus ojos lo desafiaban a desafiarla aún más mientras ella le quitaba la tela del traje hasta las rodillas. Su deseo brotó libremente ante sus ojos, y ella se lamió los labios con anticipación. «Ahora mira quién habla, príncipe de la lujuria», se dirigió a él con burla, completamente consciente de que su comentario era vergonzoso, pero en realidad no le importaba. «Tu boquita insubordinada necesita ser silenciada», gruñó Vegeta, presionando su erección contra sus labios para buscar la entrada. Su mirada de halcón era intensa, sus pupilas dilatadas, mientras la observaba rodear la cabeza con su cálida lengua y devorarla entera. Ella movió la cabeza hacia arriba y hacia abajo lentamente, sus ojos entrecerrados brillaban de deseo. Un profundo rugido escapó de la garganta de Vegeta mientras enredaba sus dedos en su suave cabello.
Decidido a mantener el control, acercó su cabeza a la base de su pene y comenzó a empujar dentro y fuera de su boca. Bulma gimió a su alrededor, excitada por su deseo inquebrantable de tirar de las riendas de su relación amorosa. El calor se acumulaba en su interior, humedeciendo la tanga que había sacado de las profundidades de su armario. Mientras Bulma se movía para pasar la lengua por la tierna carne justo debajo de la cabeza, Vegeta decidió que ya era suficiente. Con un giro rápido, la presionó contra un árbol cercano, levantando el dobladillo de su vestido. Bulma jadeó y gimió simultáneamente cuando la áspera corteza del árbol se clavó en su espalda a través de la fina tela, agregando una emoción inesperada a su encuentro. Vegeta la agarró con fuerza de los muslos y empujó su ropa interior hacia un lado. Después de quitarse el guante con los dientes y arrojar la prenda hecha jirones a un lado, hundió dos dedos profundamente en su entrada húmeda, arrancando un gemido prolongado de sus labios. Con el pulgar, rozó su clítoris mientras comenzaba a crear un ritmo constante, mientras ella ahogaba sus gritos contra su hombro musculoso, temerosa de alertar a los pocos vecinos que aún estaban vivos. Después de unos momentos de acariciar sus puntos más sensibles, provocando que se escucharan gemidos ahogados a través de los sonidos de las hojas de finales de verano crujiendo con el viento, Vegeta respiró roncamente en su oído. ¿Qué deseas, mujer? No quiero que pares, apenas logró decir. Tienes que decirlo, respondió con vehemencia. Bulma volvió a contener un grito en su hombro cuando él deslizó lentamente el pulgar alrededor de su clítoris. Por favor, fóllame, suspiró, sus grandes ojos azules sonriéndole suplicantes. Ahora sí que está mejor. La sonrisa torcida de Vegeta lo decía todo mientras la levantaba sin esfuerzo, con la tela de su vestido blanco ondeando a su alrededor. La atrajo hacia sí y sus piernas lo envolvieron instintivamente. Una vez que la hubo llenado por completo, comenzó a hacerlo con un ritmo rápido pero superficial, acallando sus gritos con su boca firmemente presionada contra la de ella. Con cada embestida, se aseguró de rozar su clítoris con su pelvis, una técnica que había redescubierto durante su apasionado encuentro contra la pared el día anterior. Sus gemidos y suspiros se mezclaron con la brisa, que se fue alejando mientras él comenzaba a llenarla repetidamente con embestidas profundas e insistentes. El agarre de Bulma se apretó sobre el hombro de Vegeta, señalando su inminente clímax. Acurrucándose en la curva de su cuello, Vegeta inhaló su dulce aroma, saboreando cada momento mientras sus paredes internas se apretaban a su alrededor. La intensa sensación lo llevó a su propia liberación, y se estremeció de placer mientras se derramaba dentro de su mujer. Su mujer. Él permaneció dentro de ella durante unos minutos, todavía medio erecto, abrazándola fuerte mientras ella calmaba su respiración en sus brazos. Cuando finalmente se retiró, ella se desplomó contra el árbol, arruinando aún más su vestido blanco. Se le escapó una risita mientras una retahíla de maldiciones brotaba de sus labios, lamentando la desaparición de otro vestido más. No te rías, estúpido Saiyan, suspiró, recostándose contra el árbol y cómodamente en el pasto, asumiendo que el Saiyan necesitaba algo de espacio. Este tipo de vestidos bonitos ya no están disponibles. No quedan muchas tiendas. Vegeta le lanzó una de sus características miradas de ¿por qué me debería importar? Antes de dejarse caer de espaldas sobre la hierba. Cruzando los brazos detrás de la cabeza, la invitó sin decir palabra a que se uniera a él. Le tomó un momento mirarlo desconcertadamente antes de que finalmente entendiera la indirecta. Acurrucada a su lado, apoyó la cabeza en su brazo y sus cuerpos se tocaron. Sintió que el pecho de Bulma subía y bajaba mientras respiraba profundamente, antes de soltar un largo suspiro. Eres un misterio para mí, murmuró, girando la cabeza para mirarlo. Sigues siendo el mismo, pero de alguna manera, diferente. ¿Es porque has cambiado en todos esos años por tu cuenta, luchando contra esas máquinas, o es porque técnicamente no eres ni Vegeta? Pasó su dedo índice sobre los contornos de su tonificado abdomen, sintiendo sus músculos saltar bajo la tela ajustada de su traje. Cada vez que ella lo tocaba suavemente, sus músculos a menudo se tensaban involuntariamente. Habían pasado entre 10 y 15 años desde que alguien lo había tocado sin la intención de causarle dolor. La última vez que tuvo manos suaves sobre él, pertenecían a la Bulma de su propia línea temporal y, hasta donde podía recordar, ella fue la primera. ¿Diferente en qué sentido? Gruñó Vegeta, su curiosidad se despertó por sus palabras. Bulma dirigió su mirada al cielo. Veamos, dijo con cautela, sin querer asustarlo ahora que parecía dispuesto a una conversación honesta sobre asuntos del corazón, o al menos un poco.
Pareces menos distante, comenzó, haciendo una pausa para ordenar sus pensamientos. Pareces tan desagradable como recuerdo, pero al mismo tiempo, no te repugna tanto nuestra compañía como pensé que te sentirías. Los recuerdos de la muerte de Bulma y Trunks inundaron la conciencia de Vegeta, tomándolo por sorpresa como si una mano invisible lo agarrara por el cuello. Para esquivar cualquier otra pregunta y calmar la oleada de terror que lo invadía, volvió a su táctica habitual. No soy desagradable, mujer. Soy simplemente la voz de la razón contra tu estupidez, dijo, logrando conjurar su típica sonrisa burlancia. Bulma le dio una palmada juguetona en el hombro, supuestamente dolida, pero de hecho, estaba impaciente por aclarar el asunto con el que había estado lidiando durante días. Sospechando que no dejaría de hablar del tema, el príncipe suspiró con cansancio. Creo que nuestras líneas de tiempo pueden haber sido similares hasta la llegada de los androides, dijo, esperando que ella entendiera que estaba insinuando que él era el mismo Vegeta que una vez conoció, pero que había cambiado durante los años que pasó solo, perseguido constantemente por dos máquinas de matar que lo atacaban únicamente a él, mientras el pensamiento de las muertes de Trunks y Bulma le supuraba en las entrañas. Simplemente no se sentía cómodo verbalizando ese hecho. Eso no había cambiado. Observó a Bulma sumirse en sus pensamientos antes de hablar. Podríamos confirmar o refutar fácilmente esta hipótesis, dijo, poniéndose boca abajo y sonriéndole con picardía. Te hice usar esa horrible camiseta rosa en tu línea temporal cuando regresaste del espacio. Lo sabía. Tú, mujer demonio. Me hiciste usar eso a propósito, solo para humillarme. Vegeta sacó su brazo de debajo de ella y le dio la espalda, enfurruñado. Bulma se rió a carcajadas, rodando de un lado a otro sobre el pasto, frotándose el vestido con manchas verdes. Vegeta miró por encima del hombro y vislumbró el rubor carmesí que se extendía por sus mejillas detrás de él, lo que le recordó su anterior encuentro. Aparentemente, su rostro también se puso en evidencia cuando lo estaba poniendo en ridículo. Después de que se calmaran las últimas risitas, la curiosidad científica de Bulma resurgió y se le ocurrió otra pregunta para aclarar las similitudes entre sus líneas temporales. ¿Qué hay de esto? Comenzó pensativamente, ¿todavía disfrutas de los panqueques con jarabe de arce tanto como antes? Vegeta se dio la vuelta para mirarla de nuevo, entrecerrando los ojos con sospecha. ¿Cómo puedes saber eso, mujer? Preguntó. Nunca te he dicho nada parecido. Ja. Parece que me has subestimado una vez más, comentó Bulma, mostrándole una sonrisa arrogante. Le exigías panqueques a mi madre todos los días, y ella los traía a la sala de gravedad como tu refrigerio a mitad del entrenamiento. Además, era bastante obvio que eras tú quien escribía 5 botellas adicionales de jarabe de arce en la lista de compras, enfatizó Bulma pinchando con un dedo su pecho. Con mi letra. Su sonrisa torcida se transformó rápidamente en una línea dura. Luego, el jarabe desaparecía misteriosamente de nuestra bodega de almacenamiento después de la entrega de comestibles. El rostro de Vegeta no pudo evitar esbozar una sonrisa. Recordó que estaba obsesionado con la combinación divina, pero al mismo tiempo no podía admitir que era adicto a la comida destinada a los niños. Vegeta no estaba particularmente contento con estar en el lado receptor de este interrogatorio, así que comenzó. ¿Aún revisas las cerraduras 3 veces seguidas porque tienes miedo de los ladrones, mujer? El rostro de Bulma se contorsionó en una mezcla de ceño fruncido y sonrisa. Había mantenido esa rutina durante casi 20 años, aunque había sido una medida de seguridad redundante, ya que había sido bendecida con 1 o 2 Saiyajin increíblemente fuertes en la casa, con un oído extremadamente sensible para colmo. Tú también has cambiado, mujer, dijo Vegeta con una mezcla de nostalgia y anhelo nublando sus ojos, por lo que una vez tuvo y no apreciaba, y por lo que ahora tenía en sus manos pero no podía abrazar por completo porque sentía que no merecía nada de eso. ¿Cómo es eso? Bulma se acurrucó nuevamente en su pecho y cerró los ojos por un momento. Vegeta, que todavía sentía los efectos secundarios de su autoflagelación, la observó en silencio durante unos segundos. Bulma había cambiado, y para mejor. Su temperamento, que alguna vez fue feroz, parecía haberse enfriado un poco y parecía menos consumida por la vanidad. Sin embargo, su ingenio se había agudizado, al igual que su coraje, y su lengua seguía siendo tan cortante como siempre. Además, no pudo evitar notar que ella parecía haber ampliado su repertorio de habilidades, tanto orales como de otro tipo, pensó con un dejo de celos. Tu voz es un poco menos dolorosa, dijo finalmente, resoplando mientras la furiosa mujer le daba unas cuantas palmadas más en el hombro.
Una vez que se calmó de su berrinche juguetón, sintió que se acurrucaba contra él de nuevo, esta vez incluso más fuerte. La observó atentamente mientras cerraba los ojos, como sus pestañas color aguamarina rozaban delicadamente su piel. Con una mano, se inclinó sobre él, sus movimientos cuidadosos y deliberados, consciente de su anterior nerviosismo cada vez que ella hacía algún movimiento repentino. Parecía mucho más excitado por la ternura que por sus puñetazos. Vegeta le permitió que le pasara lentamente un brazo por el pecho. Mientras recibía su atención con sentimientos encontrados, observó sombras con forma de hojas que bailaban sobre sus rasgos angelicales al ritmo del viento. Después de contemplar su forma durante unos minutos, Vegeta cerró los ojos y se permitió relajarse. A pesar de los robots psicópatas que causaban estragos al otro lado del planeta, se había sentido verdaderamente en paz los últimos días. Necesitaba desesperadamente ajustar cuentas con esas calculadoras gigantescas, pero por ahora, estaba en un retiro médico y los androides no lo perseguían activamente. Todavía, dejó que su mente vagara sin rumbo por un rato mientras se quedaba medio dormido, preguntándose cuánto tiempo Bulma seguiría queriéndolo cerca, y decidió disfrutarlo mientras durara. En los últimos días, había reavivado su relación con su mujer y había llegado a conocer a su hijo, aunque técnicamente no eran los mismos seres de su propia línea temporal. Se preguntó cuánto de eso realmente importaba. Estaba aquí, ahora, tratando de reparar lo que había roto tan despiadadamente años atrás. Incluso él se sorprendió de haber podido dejarlos entrar de esa manera. Incluso le había confesado sus reflexiones de remordimiento a su hijo en su lecho de muerte. Su mente se trasladó a muchos años atrás, al planeta Namek, a cuando también había desnudado su alma a Kakaroto justo antes de que un rayo le atravesara el corazón. Freezer. Algo le rondaba por la cabeza y tenía algo que ver con, sus ojos se abrieron cuando se dio cuenta. Frieza. Bulma intentó tragarse el nudo que tenía en la garganta, intentando aliviar un poco el dolor que había empezado a sanar, destrozándole el corazón de nuevo. Obligó a sus ojos a permanecer abiertos, negándose a dejar que las lágrimas que amenazaban con desbordarse le corrieran por el rostro. Por su propia cordura, decidió que la ira sería su principal objetivo por ahora, sin importar lo difícil que fuera ignorar los nudos en su estómago. ¿Por qué no me escuchas? Ya te he dicho al menos 50 veces que tu cuerpo necesita más tiempo para sanar. ¿Has olvidado que soy un genio que sabe este tipo de cosas? Vegeta hizo una pausa en su prisa por meterse en la boca la mitad de un panqueque, cubierto de jarabe de arce, y dejó escapar un gruñido bajo. Te lo digo, mujer, deja de meterte en mis asuntos. Esto no tiene nada que ver contigo. Imbécil, tiene todo que ver conmigo. ¿Por qué te resulta tan difícil entenderlo? Bulma le dirigió sus ojos llorosos, como si estuviera a punto de arrancarle la cabeza con los dientes. Vienes aquí, actúas como si siempre hubieras sido parte de esta familia, y luego te vas a luchar contra un enemigo desconocido sin ninguna explicación. Arrojó su taza de té vacía contra la pared y observó con satisfacción cómo la porcelana se rompía en miles de pequeños pedazos. Vegeta se tragó un panqueque entero antes de hablar. ¿Por qué había elegido a una mujer tan difícil otra vez? Escucha, mujer. Si te calmas, te lo diré, dijo, pinchando 2 panqueques más con su tenedor, empapados en jarabe dorado que goteaba. Visité 2 líneas de tiempo diferentes antes de venir aquí. De hecho, te conocí cuando aún eras una adolescente. Llegué allí por error. Bulma arqueó una ceja, la curiosidad inundó su turbulento mar de ira. Continúa. Después de tragar rápidamente otro trozo de panqueque, Vegeta reanudó su discurso. Había estado en forma de Super Saiyan durante mucho tiempo, y por eso llegué a esa ciudad. Vegeta odiaba haber pasado por alto un error tan obvio y se aclaró la garganta antes de encontrar las palabras para continuar. Acabo de darme cuenta de que Freezer podría haber sido capaz de recibir lecturas de alta energía a grandes distancias en ese momento, a través de la tecnología de agujeros de gusano. El príncipe vio que la comprensión se apoderaba de su rostro, un rostro que seguía siendo tan hermoso como siempre en su madurez. Ella dejó escapar un profundo suspiro y él supo que se había rendido. Eres un imbécil desconsiderado, lo reprendió. ¿Volverás alguna vez? Bulma bajó la mirada, preparándose para la respuesta que estaba a punto de recibir. Con un fuerte agarre, Vegeta dobló los cubiertos en sus manos, la conversación cargada de emociones aumentó la tensión que había estado supurando debajo de su piel durante años. ¿Qué estaba insinuando? Necesitaba más información antes de revelar su deseo de quedarse. Podría volver por los androides. ¿Por qué deseas saber esto?
Su mirada se clavó en la de ella. Bulma maldijo en silencio la terquedad del Saiyajin. Tonto, ¿no se te ha ocurrido que nosotros, Trunks y yo, realmente queremos que estés cerca? ¿Para siempre? Vegeta se puso rígido en su asiento, sintiendo que algunos músculos doloridos se contraían y se tensaban en su espalda. No podía creer lo que escuchaba. Sintiéndose como un intruso, había asumido que querrían que los dejara en paz después de que se curara y matara a los androides, y no podía culparlos si lo hacían. Bulma fue testigo de la agitación interna que bailaba desenfrenadamente en los ojos del hombre del que se había enamorado una vez más. Había dejado que sus sentimientos tomaran el control durante los últimos días, enredando su corazón en otro lío candente con el indomable Saiyan. Por segunda vez, se reprendió Bulma internamente. Dándole la espalda, temerosa de revelar más de sí misma de lo que ya tenía, Bulma habló en un tono suave y firme. Escucha, Vegeta, sé que no tienes mucho mundo al que regresar, y si quieres quedarte aquí con nosotros, eres bienvenido. Solo quiero saber si alguna vez regresarás, para poder continuar con mi vida si decides no hacerlo. Y encontrar una manera de consolar a Trunks por perder a su nuevo padre, agregó pensativa. Algo se agitó en el interior del príncipe. Era una sensación agradable tener un hogar al que regresar, donde lo querían. Quería aceptar su oferta más que generosa, pero primero necesitaba aclarar parte de la información ambigua que acababa de recibir. Dices que seguirías con tu vida. ¿Qué significa eso? La agradable sensación que hormigueaba en su interior se vio instantáneamente nublada por algo más oscuro. Estás ocultando algo, mujer. Sé que lo estás haciendo. ¿Es otro hombre? Vegeta saltó abruptamente de su silla, enviando el objeto casi volando hacia la pared detrás de él. Bueno, no exactamente, respondió Bulma, cruzando los brazos defensivamente de una manera que aplastaba su amplio pecho entre sus brazos, y Vegeta se preguntó si algún hombre alguna vez había visto o tocado ese pecho después de su muerte en esta línea de tiempo. No exactamente. Entonces es verdad. Maldita sea, Bulma, ¿quién y dónde diablos está? Vegeta automáticamente aumentó su energía y ennegreció los muebles a su alrededor en el proceso, listo para defender su territorio amenazado. Bulma sintió una compleja variedad de emociones en respuesta al arrebato de Vegeta. Estaba causando estragos en su casa otra vez, pero también estaba expresando sus sentimientos por ella por primera vez. De alguna manera rara e incivilizada como la de un Saiyan, reflexionó. Afortunadamente, Trunks estaba fuera recuperando partes para el tanque, lo que le evitó presenciar su enfrentamiento. Vegeta, cálmate. No tengo una relación. Es solo que no he tenido mucha compañía masculina desde que tú murieras. Bulma tragó saliva. ¿Cómo iba a decirle que no iba a lamentar pasivamente su ausencia durante otras 2 décadas? Acababa de empezar a buscar pretendientes interesantes en una resistencia local antes de que él apareciera. Vegeta miró sombríamente a la mujer que tenía delante. Si ves a otro hombre mientras no estoy, arrancaré todas las partes del cuerpo que te hayan tocado. Con esas palabras en su mente, salió de la cocina y cerró la puerta tan fuerte que casi se salió de sus bisagras. Sin excepciones. Gritó a través de la puerta. Bulma puso los ojos en blanco y maldijo en exceso por su elección de hombres, pero se tragó su orgullo y corrió tras él. En todo el tiempo que había estado pensando en cómo había cambiado el Saiyan perdido hace mucho tiempo, olvidó que ella también había crecido. Vegeta, espera. Se detuvo a medio paso, pero siguió dándole la espalda. ¿Qué, mujer? ¿No lo entiendes? Te amo, estúpido Saiyan. Necesito oírte decirlo, imbécil imposible. Gritó Bulma detrás de él, casi al borde de gritar. ¿Ahora, volverás o no? Apretó los puños mientras lágrimas calientes comenzaban a correr por su rostro. Le abrió su corazón por primera vez y rezó fervientemente para que no lo pisoteara. El estómago de Vegeta dio un vuelco. Ella lo había expresado, había sido la primera en admitirlo. Él se dio la vuelta, sus labios formando una pequeña sonrisa y su expresión endurecida suavizándose. ¿Amor? ¿Por un bastardo como yo? ¿No es uno de tus momentos más sabios, mujer? Cuéntamelo a mí. Bulma levantó los brazos en señal de frustración, un gesto con el que se había familiarizado demasiado en su época de lidiar con el estúpido Saiyan. Pero el hecho de que él usara un humor autocrítico no pasó desapercibido. Volveré, destruiré esas latas y me quedaré, afirmó simplemente. Line. La única mujer del grupo se aferraba con fuerza a un cojín, utilizándolo como escudo contra las aterradoras imágenes de la televisión.
Tenía los ojos cerrados y emitía un agudo grito con cada explosión de los altavoces. El hombre mayor del grupo aprovechó su distracción y se acercó un poco más a ella, mientras su abultado pecho se tensaba contra el cojín. Se tapó los oídos para soportar sus gritos mientras la observaba. El Saiyajin y el ex bandido estaban discutiendo sobre quién se quedaría con la última costilla de repuesto. Krilin infló su pequeño torso y respiró profundamente. Con toda la fuerza que pudo reunir, gritó: «Oigan». El grupo dirigió su atención, a regañadientes, al adolescente bajito que estaba parado en el medio, reconociendo solo levemente su intento de liderazgo. Krilin se aclaró la garganta teatralmente. «Escuchen todos. Dos alienígenas increíblemente fuertes, que por cierto son mucho más fuertes que Goku y el Rey Piccolo juntos, están destruyendo nuestro planeta. ¿No creen que deberíamos idear un plan?». Todos lo miraron, parpadeando sin comprender, antes de volverse en silencio hacia el televisor. Los ojos de Yamcha se abrieron de par en par al ver cómo una sola bola de energía borraba una ciudad entera. La bola había sido expulsada por un simple dedo adherido a un cierto alienígena de cabello en llamas. La cámara hizo un acercamiento y captó la sonrisa maliciosa que se extendió por el rostro del alienígena, claramente deleitándose con el acto de genocidio masivo. «Vaya, cuando dijo que lo conocimos como una especie de enemigo, seguro que no estaba exagerando», dijo Yamcha, tratando de evitar que su voz sonara entrecortada. Goku se inclinó hacia adelante hasta que su nariz tocó la pantalla. «No sé, ¿estamos seguros de que es él? Parece diferente de alguna manera. ¿Y más bajo?». Se dio la vuelta para mirar a la joven que estaba en medio de ellos. «Bulma, probablemente tú eres quien mejor lo conoce de todos nosotros. ¿Qué piensas?». Bulma inclinó la cabeza hacia un lado y observó a su nuevo enemigo de pies a cabeza. Era cierto que el hombre que los había visitado antes no había sido todo arcoíris y sol, y había irrumpido groseramente en su casa y la había obligado a buscar las Dragon Balls, pero no parecía tan malvado como el tipo que estaba causando estragos en su planeta. «No lo sé, chicos, parece una versión más joven de él, pero hay algo diferente en sus ojos». El despreocupado Goku frunció el ceño cuando un hombre calvo y grande, con una cabeza brillante que le recordaba a un huevo, desató un bombardeo de bolas de energía, apuntando a todo el equipo de filmación. Casi de inmediato, la pantalla se volvió negra y quedó estática. «Aunque sé que no soy rival para ellos, aún tengo que intentar detenerlos», dijo Goku definitivamente. Mediodía después, en una línea temporal diferente, Vegeta y Bulma se preparaban para separarse. Su despedida fue tranquila y discreta, pero cargada de emociones no expresadas. Vegeta secó suavemente la única lágrima del ojo de Bulma con su pulgar. Una vez que Trunks se alejó discretamente para darles privacidad, Vegeta la acercó y la besó con una breve intensidad que decía mucho y casi rayaba en lo brusco. Cuando se dio la vuelta para irse a la máquina del tiempo, mantuvo la mirada hacia adelante, incapaz de enfrentar la tristeza en sus ojos llorosos, temeroso de que esto fuera más combustible para sus pesadillas. Bulma lo escuchó reprender a su hijo por ocupar demasiado espacio en la pequeña cabina, originalmente construida para uno. Cuando despegaron hacia el cielo, Trunks respondió con una sonrisa a sus gestos de despedida. Vegeta miró hacia otro lado, como era de esperar, pero luego la miró a los ojos por un momento antes de desaparecer en el aire. El viento la azotaba en el pecho y rápidamente se subió la cremallera de su chaqueta amarilla de la corporación Cápsula hasta la barbilla. Susurró una oración a Kami, esperando fervientemente que sus hombres Saiyajin regresaran ilesos y que los androides no encontraran la corporación Cápsula mientras tanto. Ella sería completamente vulnerable a los ataques en su ausencia. Se maravilló en silencio de por qué todavía le rezaba a un ser que había desaparecido hacía 15 años o más, sacudiendo la cabeza ante el poder de los viejos hábitos. Como si no fuera lo suficientemente duro ver a su hijo ir a una misión peligrosa, ahora tenía un segundo Saiyan del que preocuparse. Un hombre frustrantemente voluntarioso al que no pudo evitar extrañar en el segundo en que se fue. Miró al horizonte, donde el humo ceniciento desapareció en nubes que traían lluvia. A pesar de la imagen distópica, su boca se curvó hacia arriba con esperanza. El Saiyan más joven regresaría con ella en breve, con suerte en una sola pieza. El Saiyan mayor la buscaría eventualmente, tal vez en un momento inesperado en el futuro. Probablemente. Con suerte. Los esperaría pacientemente y mantendría el fuerte en su ausencia, dejando su corazón plagado de agujeros. Bulma recordó cómo ella y el Saiyan mayor se habían reencontrado íntimamente en los últimos días. Tratar con él había sido todo un desafío.
Bajo una apariencia de realeza, todavía cargaba con el peso de su pasado como criminal de guerra renegado. Incluso se había vuelto un poco más rudo de lo que solía ser, como un animal no domesticado liberado de su jaula después de un largo confinamiento. Bulma frunció el ceño cuando pensó en él arruinando sus bonitos vestidos, sus muebles y sus paredes. Sin embargo, a pesar del caos que trajo, su corazón de hielo, una vez impenetrable, se había derretido por su familia. Era un puñado, pero un puñado muy bienvenido. Sacudiendo la cabeza y sonriendo al mismo tiempo, caminó de regreso en dirección a la vivienda. Mientras tanto, padre e hijo viajaban en el limbo de la nada, rodeados de un brillo casi cegador hasta donde alcanzaba la vista. Ambos notaron que parecía que se movían mucho más lento a través del vacío de lo que estaban acostumbrados, lo que llevó a Trunks a inclinarse sobre el panel de la computadora para ver qué estaba sucediendo. Vegeta observó con asombro oculto cómo su hijo escribía rápidamente en el teclado de la computadora, reprogramando el software de la máquina del tiempo, y se maravilló en silencio por el hecho de que su hijo hubiera adquirido los talentos de ambos padres. Aunque Trunks carecía de práctica en la forma base, era un guerrero notable para su edad, y un Super Saiyan para colmo. Lo único que no entendía era por qué su hijo todavía llevaba una espada. Concluyendo que su ausencia había permitido que su hijo se desarrollara de manera óptima, tragó la amarga verdad con un sorbo de su Coca-Cola. Creo que he solucionado el problema, llegaremos pronto, dijo Trunks mientras presionaba los últimos botones para ejecutar el comando final. Por cierto, voy contigo, agregó, decidido. Vegeta rápidamente volvió a su habitual estado de ánimo desquiciado y profundizó su ceño natural. Absolutamente no. Es tu tarea llevarme a mi máquina del tiempo. Tu presencia no será necesaria después de eso. Pero quiero ver cómo era la vida en ese entonces. Vegeta, se quejó Trunks de mal humor, con el raro recuerdo de su adolescencia brillando en su rostro. Y quiero verte pelear. 1. Puedes dirigirte a mí como padre o señor, como dije antes. 2. ¿Qué importa lo que quieras? Mierda, eso no había salido bien. Vegeta retorció la lata de refresco vacía en sus manos. Simplemente no quiero joder esa línea de tiempo más de lo necesario. ¿No lo entiendes, mocoso? Exigió Vegeta con más dureza de la que pretendía otra vez. Trunks asintió, incapaz de ocultar su decepción. La decepción de su hijo lo hirió inesperadamente profundamente, y Vegeta se pellizcó el puente de la nariz, sintiéndose desesperanzadamente fuera de su elemento. ¿Por qué ser padre era tan difícil? La terquedad de su hijo era un rasgo que había heredado de sí mismo y de su madre, por lo que, a menudo, interactuar con Trunks había demostrado ser una fuente de dolores de cabeza en los últimos días, lo que constantemente lo hacía sentir inadecuado. Podía sentir que uno se avecinaba en este momento. Escucha, Trunks, después de que me haya curado adecuadamente, destruiremos a todos los malditos androides que hayan visto la luz del día. No me importa a qué tipo de tiempo o dimensión retrospectiva tengamos que viajar. ¿Tenemos un trato? Trunks le sonrió a su padre, emocionado por la promesa de pasar más tiempo con él y agradecido por encontrar a alguien que pudiera ayudarlo a librar a la Tierra de la amenaza androide. No puedo esperar, papá. Vegeta observó atentamente la reacción de su hijo. La mujer tenía razón. Su hijo también parecía ansioso por interactuar con él. La sensación era, ¿cómo se la podía definir correctamente? Algo agradable. Además de eso, la perspectiva de entrar al campo de batalla con su heredero a su lado lo complacía enormemente. Vegeta lo recompensó con una de sus auténticas sonrisas burlonas. De repente, todo a su alrededor se volvió negro, salvo por algunos tonos verdes oscuros y profundos. Con su visión aguda y el brillo de una luna creciente tenue, los Saiyajin pudieron distinguir que habían llegado sobre un bosque. Estaba lo suficientemente apartado como para encender los faros delanteros y, con una visibilidad mejorada, Trunks pudo ver un claro. Tiró de la palanca para iniciar el aterrizaje y se dirigió hacia él, pensando que no estaban lejos de las instalaciones de Capsule Corp. Tratar con prototipos significaba que no siempre estaba garantizado que la máquina del tiempo terminara en el lugar correcto, pero nunca estaba demasiado lejos. Recuerda, padre, que revisaré esta línea de tiempo todas las semanas. Hoy es miércoles, por si te lo estabas preguntando, y aclaró Trunks, inseguro de que su padre estuviera familiarizado con los estándares de tiempo de la Tierra. Después de todo, Vegeta había estado en la Tierra durante mucho tiempo, pero había pasado la mayor parte de ese tiempo solo. Cállate, Trunks. Aún no estoy senil, se quejó Vegeta, arrojando su lata arrugada en dirección a su hijo.
Trunks se agachó justo a tiempo, reprimiendo la risa. Volveré a estas coordenadas a esta hora exacta, así sabrás cómo encontrarme, dijo desde el asiento del piloto, mirando a su padre abrir la escotilla de la máquina. Pero te encontraré primero, añadió Trunks pensativo, agarrando un trozo de papel con coordenadas en su bolsillo. Vegeta asintió con la cabeza y salió de la máquina del tiempo con gracia, aunque con su habitual ceño fruncido. Su primera misión era recuperar su propio dispositivo de viaje en el tiempo. Pensó que era una molestia tener que confiar en su propio artilugio improvisado para viajar de regreso a la línea de tiempo más antigua. Pero aunque el padre de la mujer había mejorado su dispositivo, existía una pequeña posibilidad de que funcionara de manera diferente a la que acababa de utilizar. En el peor de los casos, terminaría en otra línea de tiempo nueva o alternativa, y todos estuvieron de acuerdo en que eso debía evitarse a toda costa. Vegeta no podía explicar exactamente por qué el dispositivo en el que se encontraba no funcionaba, un hecho que nunca admitiría, pero Bulma había sido inflexible y decidió seguir el consejo de la única persona que tenía el conocimiento para teorizar, diseñar y construir tal artilugio. Trunks gritó. Hasta luego, Vegeta. Por encima del viento, con una sonrisa extendiéndose en su rostro, antes de cerrar rápidamente la escotilla para evitar la próxima reprimenda de su padre. Vegeta observó cómo la máquina se elevaba más allá de las copas de los árboles y desaparecía en el aire, e hizo una nota mental para ajustar cuentas con su hijo en otro momento. Rápidamente centró su atención en la tarea en cuestión, ya que necesitaba recuperar su vehículo lo antes posible. Después de todo, no era una cuestión de si Freezer vendría a la Tierra, sino de cuándo, y los luchadores adolescentes no tendrían ninguna oportunidad contra él durante muchos años. Redujo su energía vital al tamaño de un gran animal terrestre. De esta manera, podía viajar rápido y aún así pasar desapercibido. Le permitía saltar grandes distancias con paso rápido y cruzar el bosque en un par de minutos. Cuando llegó a la ubicación de su propia máquina, en el borde del bosque, fue recibido por un cráter vacío. Su máquina del tiempo había desaparecido. ¡Mierda! Se maldijo a sí mismo por no haber tenido la previsión de llevar la máquina en forma de cápsula en lugar de dejarla allí y permitir que se recargara. Vegeta se dio cuenta de que probablemente el vehículo había sido descubierto y reconocido como un Mech de Caps Corp. Gracias al logo en el costado. Probablemente ahora estaba ubicado en dicha compañía y con una versión más joven de Bulma y él mismo corriendo por ahí. ¡Mierda! Después de una hora de volar saltando, Vegeta llegó al complejo, asegurándose de comprimir su firma energética al tamaño de un simple insecto espacial. Extendió su capacidad de detección de ki para sentir a su yo más joven moviéndose en la cámara de gravedad. También podía decir que esta versión de Bulma estaba actualmente caminando de un lado a otro en sus laboratorios. Probablemente hablando por teléfono, supuso Vegeta, a juzgar por el ritmo lento de sus movimientos. Afortunadamente, estaba oscuro como boca de lobo, con solo unas pocas luces exteriores esparcidas aquí y allá. Comenzó a merodear y miró a través de las ventanas del laboratorio de Bulma hasta donde pudo ver, pero su búsqueda fue infructuosa. Sabía que era probable que si Bulma hubiera examinado la máquina en su ausencia, no dejaría un descubrimiento tan importante a la vista. Vegeta se maldijo en silencio nuevamente por no haber tenido la previsión de llevar el vehículo encapsulado en su cuerpo cuando cayó enfermo. Planeaba explotar el hecho de que su yo más joven no estaba en el mismo edificio y probablemente estaba ocupado siendo consumido por su entrenamiento. Se elevó gradualmente, flotando hacia el techo, y se acomodó silenciosamente junto a un tragaluz. Cuidadosamente sacó una pequeña bola de energía de su dedo, del tamaño de una llama, y la apuntó al armario de medidores a través de la ventana. Disparó con pericia, dejando solo un pequeño agujero en el vidrio, y observó cómo toda la corporación cápsula se empapó instantáneamente en oscuridad. Su siguiente disparo fue dirigido hacia donde sabía que estaba ubicado el sistema de luz de emergencia antes de que tuviera tiempo de encenderse. Cuando encontró una ventana abierta, Vegeta se agachó lentamente, apenas pudiendo pasar por encima de sus hombros. Se dirigió hacia el laboratorio privado de Bulma, que estaba a la vuelta de la esquina. Cuando entró sigilosamente en la habitación, se enfrentó de inmediato al caos que era el dominio de Bulma. Los esquemas arrugados se amontonaban junto a los robots que desafiaban la gravedad y todos los cajones estaban abarrotados hasta el borde con algo u otro. Caminando con sus tacones más ligeros, buscó y rebuscó en los cajones, pero no pudo encontrar ningún rastro de la máquina encapsulada. Empezó a darse cuenta de que necesitaba la ayuda de Bulma. Maldita sea.
Unas cuantas paredes más allá, Bulma pasó los dedos suavemente por el yeso áspero de la pared, tratando de orientarse a través de un pasillo oscuro, preguntándose por qué no se había activado el sistema de luces de emergencia. Las paredes le sirvieron de guía porque uno podía perderse fácilmente en el laberinto clínicamente blanco del laboratorio de la empresa de su padre sin ver. Probablemente debería haber actualizado el sistema hace mucho tiempo, murmuró para sí misma. Luchando contra la tentación de marcar el número de Yamcha, Bulma apretó el teléfono inalámbrico en su mano. Había jurado no dejarlo volver a su vida después de haberlo sorprendido besándose con otra mujer el mes anterior. Desde entonces le había negado el acceso al complejo y había tratado de convencerse a sí misma de que ya no lo necesitaba. De que ya no necesitaba a ningún hombre, en realidad. De repente, un ser se movió detrás de ella, y el grito que siguió fue sofocado por una mano grande y parcialmente enguantada. Tranquila mujer, susurró Vegeta con dureza, cerca de su oído. Soy yo. Bulma se relajó momentáneamente una vez que se dio cuenta de que no era un intruso desconocido, pero inmediatamente se tensó nuevamente cuando se dio cuenta de que estaba en las garras de un extraterrestre asesino en masa. Sintiendo que su ritmo cardíaco se aceleraba, Future Vegeta lentamente abrió su boca y se paró silenciosamente detrás de ella, dándole algo de espacio y tiempo para calmarse. La aprensión de Bulma rápidamente se convirtió en ira. Idiota, me mataste del susto. Lanzó un puñetazo hacia él, apuntando a su hombro, pero cuando lo golpeó, sintió como si hubiera golpeado un tanque sólido. ¡Ay! Gritó, retrayendo la mano y llevándola a su pecho. El Saiyajin rió entre dientes, lo que la hizo perder los estribos. ¿Qué estás haciendo aquí, acosador espeluznante? No le gustaba que todavía pudiera sentir el hormigueo en la piel de su espalda, donde su torso la había tocado. Vegeta del futuro se tragó rápidamente su réplica porque no tenía mucho tiempo. Escucha, mujer, necesito esa máquina que encontraron en el bosque, porque yo, necesito examinarla. Bulma se sorprendió de que el príncipe estuviera al tanto de la misteriosa máquina con el logo de Caps Corp. En el costado. Todavía no había tenido la oportunidad de mirarla, pero a primera vista parecía bastante avanzada. Lo miró con sospecha, preguntándose si sabía más, y decidió concederle su pedido para ver qué haría con ella. Está bien, déjame conseguir algo de Flash, no. Vegeta necesitaba pensar rápido antes de darse cuenta de que algo estaba pasando. Me gusta el silencio y la oscuridad, murmuró, encogiéndose por dentro al oírse a sí mismo. Sacó una pequeña bola de energía que servía como una fuente de luz sutil, que arrojaba un suave brillo en su rostro. Vegeta la miró a los ojos, esperando que lo reconociera como su yo más joven que actualmente vivía en el complejo. Bulma captó un brillo inesperado en sus ojos. Su omnipresente capa de hostilidad parecía silenciada de alguna manera. Casi parecía como si, no podía precisar exactamente qué, él parecía casi, amable. A su manera, por supuesto. Ella sacudió la cabeza ligeramente. Tal vez solo estaba imaginando cosas. El hombre confundido la sacó de sus pensamientos. Deja de perder el tiempo, mujer, llévame a él. Necesito examinarlo lo antes posible. En privado. Ah, ahí está el imbécil de nuevo. Casi estaba empezando a preocuparme, pensó Bulma. Pasaron juntos por numerosas puertas e intersecciones, y la llama de energía parpadeante dibujaba siluetas siniestras en las sombras. Bulma disfrutaba tranquilamente del momento de paz con el príncipe, sin darse cuenta de que caminaba junto a otro hombre. Al ver el silencio del príncipe, Bulma pensó que era extraño que él no hubiera iniciado aún su habitual rutina de peleas. La tensión entre ellos se había vuelto más volátil desde que ella había comenzado a canalizar su agresión reprimida hacia él por Yamcha, y Vegeta parecía tragársela, incluso lo incitaba a instigar más a menudo. En el momento más álgido de la pelea a gritos de la semana pasada, él la había acorralado contra el frigorífico, con los brazos encajonándola y el calor de su cuerpo filtrándose a través de su falda. Ella podría haber jurado que estaba a punto de asesinarla o besarla, pero su rostro seguía siendo indescifrable. Mortificada por ambas posibilidades, su cuerpo la había traicionado cuando él salió corriendo de la habitación, dejándola confundida y fría, pero queriendo más. Inmediatamente después, buscó consuelo en la parte más remota de su laboratorio. Se bajó las bragas, plantó las piernas sobre el escritorio y deslizó 2 dedos entre sus muslos. Se sentía como si alguien que acechaba en las sombras del laboratorio la estuviera observando, la sola idea le hacía cosquillas a su exhibicionista interior oculto.
Imaginando que Vegeta estaba allí, observándola, se llevó a sí misma al mejor orgasmo que había tenido en años. El estómago de Bulma dio un vuelco, el mero pensamiento de esa noche le trajo calor hasta el centro. Se reprendió en silencio por tener pensamientos pervertidos sobre el alienígena sediento de sangre que caminaba a su lado. De repente, el Saiyan la obligó a quedarse quieta y abrió mucho los ojos. Podía sentir que su yo más joven se acercaba lentamente a ellos. Maldita sea, ¿por qué tenía que ser tan paranoico todo el tiempo? La versión más joven de Vegeta, un hombre con demasiados pecados y muy poco remordimiento, se acercó a la casa con cautela. Estaba siendo atraído por la familiar energía parpadeante de la mujer nuevamente. Ella estaba asustada, lo que podría significar que algo estaba pasando. Oh, estaba jugando consigo misma otra vez. Vegeta sintió una tensión creciente en su traje de spandex. Escaneó la red de formas de vida, sintiendo que Bulma parecía estar sola, aunque no estaba tan seguro. Deteniendo su ritmo lento, consideró su próximo movimiento. Si se acercara a ella ahora, podría ser capaz de atraparla jugando consigo misma nuevamente. Y tal vez incluso participar, agregó pensativo, con una sonrisa cruel ensanchándose en su rostro. Esa mujer endeble eventualmente se rendiría ante él y rogaría por su cuerpo, que él rechazaría, al principio, solo para mostrarle quién era el jefe. Sus demonios internos vitorearon. Después de su terrible experiencia en la cocina, la había seguido sigilosamente hasta su laboratorio privado. Había escuchado y observado en silencio a la débil pero exquisita criatura desde un costado mientras dibujaba lánguidos círculos bajo su falda hacia su centro. Acariciándose, había gemido deliciosamente y, después de verla estremecerse durante su clímax, Vegeta necesitaba urgentemente desahogarse en la cámara de gravedad. Su respiración se aceleró con anticipación y se lamió el labio inferior mientras más imágenes eróticas de la mujer invadían su mente, nublando aún más su juicio. Quería resistir el poder que ella ejercía sobre él, pero sus suaves gemidos rebotando en su mente lo estaban haciendo especialmente difícil. Después de verla y escucharla, sus gemidos lo habían molestado continuamente durante el entrenamiento, y se había visto obligado a aliviarse en la ducha. Varias veces. Y al día siguiente y al otro día. Ahora, casi completamente en contra de su voluntad, estaba siguiendo su energía nuevamente, su ki parpadeante lo llamaba. Maldita sea, mujer. Murmuró para sí mismo, su erección tirando contra la tela de su traje. Se dio la vuelta enojado, caminando en la dirección opuesta. No necesitaba esta distracción, necesitaba concentrarse en el entrenamiento. Sin embargo, una pequeña voz en su cabeza lo detuvo. Al menos necesitaba inspeccionar el área en busca de amenazas potenciales. Se enfrentó al edificio de Caps Corp. Nuevamente. ¿Podría estar con otro hombre, un hombre tan débil que era difícil de sentir? Podría ser posible, concluyó. Una oleada de celos muy indeseada lo recorrió como una descarga eléctrica. Ella era suya y mirar, se corrigió rápidamente. Vegeta apretó los puños. Maldita seas, mujer. Mientras tanto, Bulma y Vegeta del futuro habían llegado a la bóveda donde Bulma guardaba la misteriosa cápsula para examinarla más tarde. Vegeta sintió una creciente sensación de pánico a medida que la energía de su yo más joven se acercaba. Sabía que no tenía ninguna posibilidad de superarlo en su estado debilitado. Y si se potenciaba, sería descubierto instantáneamente por todos los individuos con capacidad de detección de energía en el planeta. Sabía exactamente qué era lo que atraía a su yo más joven, y la tensión aumentó rápidamente. En un torpe esfuerzo por amortiguar la energía peligrosamente seductora de la mujer, la presionó contra la pared con una mano firmemente apretada sobre su boca. Observó cómo sus ojos se agrandaban hasta alcanzar el tamaño de platos de comida. Mierda, mala jugada. El otro Vegeta aceleró ligeramente en dirección a la energía errática de la mujer y se quedó paralizado. Volvió a detectar la extraña presencia. Su fuerza vital pasó de inexistente a infinitesimal y volvió a inexistente. Vegeta del futuro le gritó a Bulma en el oído. Mujer, no voy a hacerte daño, pero tienes que calmarte ahora. La miró con advertencia a los ojos asustados e interrogantes, pero ya era demasiado tarde. Con un fuerte gemido, la pesada puerta de acero se abrió detrás de ellos. Vegeta del futuro se maldijo fervientemente. Su tapadera había sido descubierta. Una voz ronca y demasiado familiar rompió el silencio. Bueno. ¿Qué tenemos aquí?